Suscríbete a la Panterita. Análisis que haces con respecto a esta derrota de 2 de octubre ante Cerro Porteño. Y realmente en el primer tiempo creo que no nos encontrábamos con el mejor 12 de octubre de los últimos tiempos, pero ya en el segundo tiempo considero que el equipo entró más enchufado, mucho más vertical y hizo que tuviéramos las ocasiones de goles, ¿verdad? Para nosotros también y bueno, lastimosamente no pudimos llegar al empate. Pensé que fue eso que formó parte, Pedro, la estrategia de aguantar el primer tiempo y después salir con todo en la segunda etapa. ¿Pasó por una cuestión de hombre, de predisposición, de actitud? Considero que estamos un poquito, un tiempo más atrás de lo que el equipo rival proponía. Sabíamos de que no teníamos que darle espacio al rival por la característica de los jugadores, bastante rápidos, jóvenes, pero en el segundo tiempo, como manifesté, cambiamos los hombres relativamente por necesidad también y por ambición de llegar al empate. Y bueno, lastimosamente no se pudo conseguir. Pero antes de llegar al empate, Pedro, ya con el ingreso de Richard, en vez de Aguilar, a rearmar un poco ese medio campo. Es más, la primera y el segundo tiempo ustedes tienen la ocasión. O sea, no es que solamente después del gol de Cerro ustedes reaccionaron, sino que el segundo tiempo sí fue un 12 de octubre mucho más ambicioso, ¿eh? Sí. Realmente con la entrada de Salinas sabíamos que tenía esa posibilidad de encarar, de jugarse el mano a mano, que íbamos a recuperar pelota, cosa que no encontramos en el primer tiempo. En el primer tiempo recuperamos varias pelotas en el medio, pero no teníamos profundidad. Todas las pelotas eran para José Ortigosa, y Ortigosa estaba con dos zagueros que iban muy bien arriba, y realmente la pelota volvía muy rápido ahora. Entonces, al modificar un poquito y tirarlo a Salinas por izquierda, a Ariel por derecha, o cambiando de lado también por momentos, ellos encontramos ante la recuperación la salida rápida por los costados, cosa que lo hicimos un poquito, tomar precauciones al equipo rival y tratar de ser inquietante en ofensiva, cosa que no pudimos concretar más allá de que se intentó. Pedro, el campo de juego estaba malo, ¿eh? No sé si llamarlo malo, pero estaba un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poquito seco, por el hecho de que nosotros tratamos siempre de que el rival también se encuentre con una dificultad un poquito más lenta que lo normal, sabiendo de que la calidad de los jugadores que tiene Cerro es bastante buena, son bastante rápido, y si encontrábamos un campo bastante mojado, entonces la pelota iba a circular más rápido. O sea, pero perdón, entonces, Pedro, esa justamente era la idea, plantear una dificultad al rival desde el campo de juego, porque la gente de Cerro y las personas que estuvieron presentes hablaban de que inclusive el césped estaba largo, ¿verdad? Que no se hizo el corte correspondiente. Realmente hay un veedor de la APF y hay una medida mínima y una medida al cual se pueda dejar largo. No, realmente no estaba largo, sí estaba un poquito seca. Y bueno, sabemos que hoy día en el fútbol hay que tratar de jugar en todos lados, sacar alguna estrategia, pero más allá de eso, yo creo que no fue impedimento para que el equipo rival pueda desempeñar su juego y el nuestro. Pero Pedro, ¿no pensás que también ustedes tienen jugadores rápidos? El caso de José Ariel Núñez en otros escenarios deportivos, él sacaba ventaja, por ejemplo, en un contragolpe. O sea, me parece que es cierto, daña más este tipo de campo a un equipo que tiene mejor trato de pelota, que tiene jugadores más rápidos. El caso, si ponemos puntualmente, por ejemplo, el caso de Mateus o de Robert Morales. Pero, no sé, también miro al otro lado, deberían de analizar, porque 12 de octubre es un equipo bien armado. Mira que a Cerro le costó, y de contragolpe, yo creo que podrían haber sacado alguna ventaja, ¿no? Si es que el campo estaba en mejores condiciones.
Bruno, si vos te haces un recuento, vos sos un periodista que siempre va a la cancha, que siempre... Normalmente hay algunos que utilizan otras estrategias, te mojan la cancha donde va a atacar. Sí, exacto. Sí. O viceversa, ¿verdad? Por eso te digo, nosotros estamos convencidos de que no es algo para sacar ventajas, sí para tratar de limitar algunas cosas, pero creo que no influyó bastante, no influyó en nada en lo que el rendimiento del Cerro Porteño y el nuestro tampoco. Uh-huh. ¿El arbitraje cómo viste? Y realmente en la jugada donde terminó el gol, para mí fue falta, lo volví a ver. Anoche lo volví a ver, hoy a la mañana lo volví a ver. Es una falta con la mano desplazada de Patiño para con Salinas. Y bueno, dejó correr. Siempre estamos sujetos a que esto acontecería en esa instancia, un tiro libre. Y bueno, saber de que se sacó provecho de una posible falta que el árbitro no vio. Creo que vimos todo. Bueno, Pedro, ¿qué se viene ahora? Partido, nos decía ayer, un partido por el descenso, próxima fecha. Sí, realmente el día jueves tenemos un partido por Copa Paraguay, jugar contra el 3 de febrero en Ciudad del Este. Después el día domingo tenemos un partido de 6 puntos con el equipo de Sudamérica y bueno, vamos a prepararlo mejor para ambos partidos. Sabemos que tenemos necesidad de seguir sumando en la Copa Paraguay y también conseguir, Dios mediante, ganar y en el otro la sumatoria. No, pero vas a priorizar el torneo, el campeonato, el partido del domingo. Sí, seguro. O sea, vas a enviar jóvenes, un equipo alternativo para la Copa Paraguay. Realmente no considero alternativos, son los jugadores que no vienen jugando titular y son jugadores que ya han jugado de titular en otras ocasiones en el equipo denominado A, entonces no tendría que haber ningún inconveniente. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por atendernos, éxito, mucha salud para vos y tu familia. Gracias a usted. Pedro Saravia, director técnico el 12 de octubre, tras la derrota frente a Cerro Porteño 1-0, dice Conmebol, atención Twitty por favor, octubre, 3 fechas de eliminatorias sudamericanas y aparece ya el calendario. Lo tengo a Johnny en el circuito, en un momento vamos al móvil personal porque van a realizar conferencia de prensa en Olimpia. Atención, 7 de octubre, partido Paraguay-Argentina. 10 de octubre, Paraguay versus Chile, de visitante va la albirroja. Y finalmente el jueves 14 de octubre, el partido en La Paz entre Bolivia y Paraguay. No se está consignando el horario, o no sé si, porque lo que muestran es el calendario, que esto ya lo sabíamos nosotros, ¿verdad? 7, 10 y 14 de octubre. Pero no registran el horario, no ponen el horario local. Claro, porque acá es imposible por ser 3 partidos, pero la Conmebol te dice la fecha tal le corresponde a tal fecha. ¿Se acuerdan que no se jugaba siempre los 5 partidos del jueves? Siempre había 1 o 2 partidos que se jugaba viernes. Entonces, te pongo un ejemplo. Si Argentina-Paraguay, que juegan en el Defensores, dicen, che, vamos a jugar el viernes. Bueno, nosotros jugamos viernes. Entonces, esta es la información de Conmebol que le dice, a ustedes le corresponde esta ventana. Salvo que ustedes se pongan de acuerdo, esta es la fecha. Han habido casos donde dicen, los nuestros van a llegar muy sobre la hora. Claro. Entonces, pero esto es imposible al tener domingo, por eso la fecha de septiembre, los 5 partidos se jugaban al mismo día, jueves, domingo, jueves. De hecho, fíjate en la parte de abajo, dice, ha solicitado a las asociaciones miembros la confirmación del horario y la sede, claro. Es lo que está al costado justamente, como para tener ya todo bien precavido, ¿verdad? Y hoy con el tema de que ya se parcela todo el tema de los derechos, porque antes el FIFA Gate había solamente uno, y entonces decían, te ponían escalera, entonces, por un lado comprendiendo el tema, no, pero fíjate por qué están todos, y porque ya es una cuestión de las asociaciones, o sea, vos le decís Paraguay-Argentina, y Paraguay-Argentina no le interesa el partido que van a jugar Chile-Perú y otros. Por eso vemos que para la programación suele a veces ser complicado con este tema, y allí también confirma que la FIFA volverá a darle 2 días adicionales
para esto y ahora aguardar que los ingleses consigan el permiso especial para los de la Premier. Por eso jugaron el fin de semana pasado, Miguel Almirón incluido, sus partidos por sus respectivos clubes. Está Johnny en el circuito para hablarnos de Olimpia, porque van a realizar una conferencia de prensa de qué se va a tratar, supongo ya para presentar a Álvaro Gutiérrez. Ayer una contundente victoria de Olimpia, ahí tenemos imágenes, inclusive también presencia de ABC TV. Pueden sacar ya la foto y levantar también, no hay ningún problema. A ver, ¿cómo te va, Johnny, móvil personal? Bruno, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Bueno, fuerte el viento que tenés, Johnny. Creo que hay que ir a la vieja usanza. El pañuelo, no sé si vos tenés pañuelo todavía, Johnny. No uso pañuelo, Bruno, pero me voy a esconder para que salga mejor. Viento fuerte realmente, viento tarobal, dicen. Sí, a eso, Bruno. sí, pero ¿qué es? ¿Viento norte o viento sur? ¿Qué es? Para mí que es viento norte. Viento norte. Sí, creo que Viento después de la norte. lluvia va a cambiar de dirección, pero Claro, ahí por viene el ahora es sur, norte. generalmente. Sí, por ahora es norte. Y se siente. Viento norte que le trae mal humor a las personas. A todos. Dicen que el doctor Francia ejecutaba a sus enemigos con ese viento. Ah, mira, sí. Está esa historia ahí, pero no, lo que pasa es que el viento norte realmente es mortal. Bueno, A mí me trae Johnny, mal. ¿quiénes van a hablar? ¿Cómo ven la mano ahí en Olimpia, por favor? 12 horas, presencia del presidente Miguel Brunote, de los integrantes del cuerpo técnico de la Olimpia, que encabeza el señor Álvaro Gutiérrez. Seguramente van a estar directivos de la institución. Arranca un nuevo proceso, en este caso un nuevo grupo que se hace cargo del Olimpia, porque el proceso es una forma de decir, con Álvaro Gutiérrez en la cabeza, que esta mañana ya estuvo en el Parque Guazú, partido de categoría de reserva, victoria del Olimpia que dirige Julio César Cáceres 3-2, estuvo mirando el cortejo de los chicos. Entonces, será presentado hoy y a las 17:30 empezará a trabajar en campo el señor Álvaro Gutiérrez y veremos si dirige el partido por Copa Paraguay el próximo miércoles ante el equipo de Cristóbal Colón de José Augusto Saliga. Aguantame que estamos con Derlis González ayer, una de las figuras del Olimpia, partidazo realmente, decíamos, partido de selección, partido como para meter convocatoria. Derlis, un gusto saludarte, te habla Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Bruno? ¿Todo bien? Bien, Derlis, mejor que vos no creo, pero estamos. No, todo tranquilo. Bueno, Derlis, qué partidazo, el ritmo, la forma en que jugaste, es un poco el Derlis que nos recordaba aquellas campañas extraordinarias, que te valió transferencia jugando por la selección, inclusive Derlis. ¿Crees que estás encontrando el punto más o menos del que estabas deseando tiempo atrás? Hola. Sí, ¿me copiaste, Derlis? A ver, no sale bien la comunicación. Sí, ¿me decías, Derlis? Ahora te escucho. Sí, no, que te decía tu nivel de fútbol. No, yo pienso que sí, que siguió bastante bien estas 2 semanas que tuvimos para prepararnos de la mejor manera y más aún para lograr que nos estaba faltando algunas cosas, ajustar algunas, lo que sea, eso en el partidario. Además, Derlis, seguramente este tiempito sirvió para limpiar un poco la mente, ¿no? Después de una racha complicada. Sí, era difícil la situación en la que estamos, igual estamos tratando, aunque no salió la última ubicación, pero con lo hecho ayer y mejorando algunas cosas paso a paso. Está claro que vos sos delantero, Derlis, ¿no? ¿Cómo? Que está claro que vos sos delantero, digo. Bueno, vamos a retomar el contacto. Yo creo que tiene que ver hasta con el viento, ¿no? El tema de... Puede ser, sí. Yo hacía la pregunta porque jugó delantero y en la mayoría de las veces jugó él de volante por derecha con la obligación de ir de área a área, marcar a la izquierda o a la derecha, y ayer realmente no teniendo esa obligación de recorrer tantos metros y de estar más, de cargarse con la responsabilidad de generar situaciones arriba o de asociarse, fue otro de Derlis González. Además también el rendimiento de Willy, ¿no? que
que tiene una gran Vos sabés capacidad que para ayer generar el juego. tuvimos un problema con los compañeros porque tuvimos elecciones diferentes, ¿verdad? Sí, a mí Willy me encantó. Vos también. Ah, mira, esperábamos A mí ya debatir me sobre el avisó- tema. ya Perdón, me- Derli, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho. No, que estábamos hablando de tu gran rendimiento y no sé si es ya el rendimiento óptimo o crees que todavía hay cosas que de por ahí necesitas como para llegar a aquel gran nivel de Derli González. No, yo creo que hay que ir paso a paso. Después de una lesión como la que tuve no es fácil y bueno, yo creo que con el tiempo vamos a ir mejorando cada día más. Derlis, el tema que te preguntaba antes, Ariel, sobre tu posición, ayer unos metros más adelante, hasta el Pollo por el momento jugó atrás tuyo, te vino muy bien, es lo que necesitas, porque no digo que en la otra estaba jugando mal, porque de hecho era una figura ya de Olimpia, pero hay menos desgaste, hay más facilidad para encarar a la defensa contraria unos metros adelantado como ayer. Sí, es la posición la que más me gusta jugar, es de media punta suelto, picando a los espacios que me siento bastante mejor ahí y no tengo que hacer tanto el recorrido que cuando me toca jugar de banda. Derli, además, al tenerlo al Pollo, que tampoco es un 9 clásico, creo que se vieron muy beneficiados Ale y Willy por las bandas, ustedes cambiando de posición constantemente. Los defensores de Libertad nunca tuvieron una referencia para marcarlos, ¿eh? Sí, es más difícil para los defensores cuando no tienen una referencia y como ayer vieron con el Pollo siempre estábamos intercambiando de posiciones, buscando esos pases al fondo de los centrales y bueno, creo que fue la gran diferencia que marcamos teniendo jugadores por banda como el Willy y Ale. Ya en esos primeros, pues uno contabilizaba en los primeros 5 minutos, Libertad no tuvo la pelota, o sea, ellos tenían que rechazar y ustedes elaboraban. ¿Cuándo sintieron que golear al rival de ayer no iba a ser un accidente? No iba a ser fácil el partido, eso lo sabía. Pero nosotros estábamos muy confiados por la semana que se hizo, como venía diciendo, estas 2 semanas nos vino bastante bien y en los entrenamientos ya agarramos esa confianza que nos estaba faltando en los partidos anteriores, que era la de tener más la pelota, no estar apurado. Y yo creo que ayer se demostró todo eso y hasta estuvimos muy precisos a la hora de definir en algunos momentos. ¿Y qué tuvo de diferente estas 2 semanas, con la excepción de que no hubo competencia con las anteriores? Y pudimos trabajar más y agarrar esa confianza que le estaba faltando al grupo y aquí se demostró bastante bien eso. El tema económico ayudó también, especialmente para aquellos que más necesitan de repente el tema Derlis para, no digo trabajar mejor porque ustedes son profesionales, pero sí para tener un mejor ambiente, porque hay seguramente algunos chicos que necesitan más. No, obviamente que eso al grupo le vino bastante bien también, no crean que solamente por eso el equipo ganó ayer, sino que fue casualidad eso y bueno, lo importante fue que se ganó y que también se pagó una parte de la deuda. Vos escuchaste eso, ¿verdad? Yo acá hasta con mis compañeros de la mañana también estábamos hablando y discutiendo y de repente hinchas de Olimpia se te dicen en la calle, che, estos tipos ganaron ahora porque cobraron. No es así, es prácticamente una casualidad como dije, porque nosotros venimos siempre defendiendo la camiseta de la Olimpia como se ve, lastimosamente no se estaba dando los resultados, pero esperemos que a partir del partido de ayer se ve de hoy en adelante todo. Derlis, ¿qué saben de Álvaro Gutiérrez, el nuevo técnico? ¿Qué sabés vos de él? Yo, la verdad, Bruno, no sé nada. Hoy se le presenta a la tarde y ahí es donde tendremos contacto con él. Ah, ya, está bien. Es muy bueno tu sincericidio, como se suele decir, o tu sinceridad, ¿verdad? Derlis, ¿crees que si mantenés este nivel, Berizzo tiene que fijarse en vos? Yo trabajo para eso. Nunca cerré las puertas, así que vengo trabajando de que me lesioné para volver lo antes posible pensando en la selección y bueno, y seguiré haciendo lo mismo y algún día me tocará de vuelta. O sea, hoy tu prioridad o tu trabajo o tu empeño, aparte de lo de Olimpia, es apuntar a la selección, ¿querés ser convocado?
No, yo creo que la de cualquier jugador es ese, ¿no? Así que la mía no es la excepción y vamos a ir trabajando fecha tras fecha para que se pueda dar y si no, seguir trabajando en Olimpia como lo venimos haciendo. Hablando mal y pronto, no quiero poner en tu boca algo que yo digo, pero si es que tenés que enviarle un mensaje a Berizzo, teléfono abierto para el técnico de la selección, Derlis. Derlis. Se cortó tras la comunicación. Mortal está este viento norte, ¿eh? Bueno, está bien. Pero coincidencia. Vos sabés que el teléfono abierto hablamos y se quedó ahí. Vos sabés que quiero lo de Pedro Saravia porque me llamó muchísimo la atención el reconocimiento. Ese sí que es sincericidio. No, por eso quiero que Ariel Vera prepare después un resumen porque reconoce abiertamente que el campo lo dejaron seco para que Cerro no tenga fluidez futbolística y ahora lo que nos decía Derlis González que su trabajo apunta al tema selección. Está de nuevo Derlis. No, está bien, después. Lo de Derlis que reconoce también que él apuró su recuperación después de la lesión y volver como para ser tenido en cuenta en la selección, ¿verdad? O sea, sin duda. Derlis, perdón, te decía que no quiero poner en tu boca algo que no que lo estoy diciendo yo o que a lo mejor lo sentí vos, pero se puede decir entonces, Derlis, teléfono abierto de tu parte las 24 horas del día para Berizzo. Predisposición total, Derlis. Bueno, no hay caso, muchachos. ¿Me quieren matar en un preinfarto? Hoy no sé. Si vamos a jugar con esta cuestión, bueno, avísenme cuando tengan la comunicación segura, muchachos, porque no es muy complicado. ¿Está Johnny? Se prepara la conferencia de prensa también. Lo de Cerro Porteño. ¿Podemos escuchar a Chiqui Arce, por favor? El técnico del Cerro Porteño. Recién charlábamos con Pedro Saravia. Chiqui Arce al aire, por favor. Francisco Chiqui Arce. Profe, ¿qué análisis podés hacernos de lo que fue este partido? Que ganamos 3 puntos, yo creo que a futuro van a ser muy importantes porque el partido fue duro, difícil, como siempre es aquí jugando en esta cancha y contra 12 de octubre. Especialmente en el primer tiempo creo que tuvimos mejores momentos como para poder crear mejores chances y convertir. Y al revés, en el segundo tiempo encontramos el gol y después paramos bastante y ellos nos crearon peligro con la gente rápida que Pedro puso en el segundo tiempo. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido en la semana, ¿se hizo énfasis para que el grupo no quede afectado en lo anímico previo a este encuentro? Imagino que a veces en relación a lo de Mauro, ¿no? Y el fallecimiento de su madre, todos sus compañeros ya estaban al tanto de la gravedad de la enfermedad, por eso él estuvo con permiso todo ese tiempo, pudiera acompañar a su madre. Sentimos mucho siempre que pasa algo así tan fuerte con cualquier integrante del grupo, lo sentimos porque somos una cantidad de personas, un grupo, una familia bastante unida, preocupados los unos por los otros, pero no fue nada, no tuvimos ningún momento especial, digámoslo, para poder charlar sobre eso. Hoy jugaron de una manera donde optimizaron los circuitos, encontraron un equilibrio de mitad de cancha para arriba con velocidad, llegadas por ambos costados y con remates desde fuera del área, principalmente en el primer tiempo. Podemos decir que salió lo planificado en gran parte del encuentro y consultarle la situación de Patiño. ¿Qué le pasó? Gracias. Sí, es una muy buena evaluación esta de todo lo que pasó, así como dije al principio en el comentario del partido que me consultaste al inicio. Eso me parece que fue todo lo que ocurrió en el primer tiempo. Nos faltó un poco más de claridad y de mejor pase o alguna gambeta diferente, por eso ya decidimos incluirlo a Luis, a Fariña en el segundo tiempo, porque nos encontrábamos entre nuestros jugadores, pero no rematábamos muy de lejos, no teníamos un pase preciso, alguien que la buscara al espacio. Y Juan tuvo una contractura, esperamos que sea solamente una contractura muscular, recién mañana sabremos con exactitud la gravedad de su lesión.
¿El cambio de Fariña por Vargas fue por lesión o decidió realizar un movimiento táctico? Y consultarle si el campo de juego influyó de cierta manera en el desarrollo del partido. El campo de juego siempre es para los dos. Ellos también tienen futbolistas de muy buen nivel que intentan jugar siempre. En mayor parte lo conseguimos hacer, capaz que no con el mismo ritmo, velocidad o claridad, especialmente que se hace cuando jugamos en nuestro campo. Y lo de Luis sí fue un cambio para cambiar un poco la estrategia, digámoslo, y especialmente ese último pase o la gambeta o la genialidad que siempre tiene Luis Fariña en ese sentido, por eso lo incluimos en el segundo tiempo. Se triunfó con lo justo, pero se deben ajustar más cosas. ¿Cuáles son? Sí, estoy de acuerdo, lo charlamos ahora en el vestuario, creo que necesitamos, tuvimos este parate y volvimos por muchos momentos, especialmente en el segundo tiempo, bajamos el ritmo. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, muy rápido, muy dinámico y necesitamos ponernos a altura en esta semana para poder tener condiciones de buscar la victoria, que es lo que necesitamos para descontar los puntos que ellos nos tienen en la diferencia en la punta. Fue el equipo que más intentó durante el trámite y se notó un desgaste físico importante sobre el final. Es una cuestión a mejorar el rendimiento físico. Y para el partido de Copa Paraguay, ¿tiene planificado jugar con el equipo juvenil como en la primera ronda? Sí, ya lo charlamos, que realmente sentimos el ritmo, capaz que fue por esa semana que no competimos o porque algunos también, especialmente en el caso de Ángel, tuvo servicio de selección. O sea, son cosas que vamos a ir charlando en el transcurso de estos días, pero en relación al equipo para jugar contra Mallorquín el miércoles, van a ser básicamente esos muchachos que no están teniendo su tiempo de juego, digámoslo, diferente a los juveniles que jugaron el partido de Benjamín Acebal. La lesión de Patiño es para preocuparse. ¿Y cómo vio el trabajo de Alan Benítez y Luis Fariña hoy? Yo creo que sí, ha de ser algo importante porque Juan no es del tipo de jugador que sale de un partido por algo leve, ojalá que no sea muy grave. Y yo creo que a Alan le falta todavía tiempo, costumbre, ritmo también, porque hace tiempo que no juega, no venía jugando en su club anterior y ahora, por más de que está muy bien entero físicamente, es diferente eso al ritmo que se tiene en los partidos oficiales. Y Luis bien, entró bien, participó mucho y hizo lo que le pedimos. ¿Cómo vio a los debutantes Alan Benítez y Carlos Rolón? ¿Y qué opinión le merece el regreso de Fariña? ¿Se puede decir que le dio más dinámica al equipo en el medio? Siempre se espera algo distinto porque tiene mucha técnica, me refiero a Luis. Y Carlos lo conocemos bien, entró, cumplió muy bien, está entero, bien físicamente, está rápido. Y Alan, lo que ya dije, yo creo que con el pasar de los partidos se va a acostumbrar más con el compañero, con los compañeros que juegan por su sector, para que pueda pesar más su trabajo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y después lo que nos decía Pedro Saravia. Pedro Saravia, escuchen muy bien para la gente que se está aprendiendo ahora. Arrancábamos con el técnico de Sauture, que reconoció. A mí me extrañó cuando Dani dijo, no, pero si esto se hizo adrede. Y vamos a comenzar a debatir si es que esto se hizo adrede, pero yo creo que Pedro Saravia ya no dejó ninguna posibilidad para la duda con respecto a la intención que tuvo Sauture ayer con el campo de juego. El campo de juego estaba malo, ¿eh? No sé si llamarlo malo, pero estaba un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poquito seco, por el hecho de que nosotros tratamos siempre de que el rival también se encuentre con una dificultad un poquito más lenta que lo normal, sabiendo de que la calidad de los jugadores que tiene Cerro es bastante buena, son bastante rápido, y si encontrábamos un campo bastante mojado, entonces la pelota iba a circular más rápido. Hoy día en el fútbol hay que tratar de jugar en todos lados, sacar alguna estrategia, pero más allá de eso, yo creo que no fue impedimento para que el equipo rival pueda desempeñar su juego y el nuestro. Cardinal Deportivo.
número uno en todo el país. Bueno, ¿qué opinan, señores? Yo creo, ¿Está bien, está mal? desde el lado periodístico, Bruno, celebro lo que dice Pedro, porque no hay nota más fea que el de cassette, ¿verdad? Entonces, y además hay un reconocimiento, porque acá justamente estábamos debatiendo eso. Pero ¿cómo Vayamos- va a mejorar nuestro fútbol? Ah, así? no. Eso yo Pero te digo, por mirá, eso, Bruno, arranqué desde el lado periodístico. O sea, sí, no, periodísticamente hablando, yo te juro que me sorprendió su respuesta. Es que- No pensé que iba a decir es que, eso. a ver, nosotros, Bruno, convivimos, y por eso mucha gente a veces confunde los roles y dice, ¿por qué ustedes Pero dicen está bien después que de sea cortar? sincero, ¿verdad? Está bien. Pero, Claro. o sea, es como que blanquea algo que siempre lo venimos hablando, que los clubes, y Federico estaba recordando fuera del aire, no sé si lo quiere decir, había un club que dejaba el césped. No, claro, Capiatá. Capiatá, ¿verdad, Federico? Capiatá, y Gustavo Frontina alguna vez admitió, cuando era técnico de Capiatá, que dejaba el césped y a los equipos que jugaban bien le costaba Además, eso, muchísimo. Federico, nosotros, Sí. porque viste que a veces por las estructuras de las canchas, nosotros vamos directo a la cabina y el primer contacto visual es desde la cabina. La cancha de Capiatá, vos entrabas desde la superficie y vos veías, y ya te percatabas, mira, hoy... Claro, porque ¿sabes qué? no, No es solamente eso. Sí. En la cancha de Capiatá había un detalle, porque nosotros estábamos muy cercanos al campo. Abajo había arena lavada, Arena blanca. arena claro. blanca. ¿Vos te das cuenta cómo se hunde el botín, por ejemplo? Ahí te ¿Verdad? das cuenta que... Y era, por eso decían los jugadores, esta cancha te comen las piernas. Bueno, y 12 de octubre, en un momento dado, también saca Ariel, por favor, él habla de un mínimo y de un máximo de la Asociación Paraguaya de Fútbol con respecto al césped. Y lo que yo quiero entender es que se dejó al máximo, o sea, hasta el límite reglamentario de largo el césped. No es que lo cortaron y mojaron como para que el fútbol sea rápido. Pero yo no estoy de acuerdo con Pedro Saavedra, respetuosamente lo Todo digo. el mundo desde utiliza. desde lo futbolístico, porque tiene jugadores rápidos. Ortigosa es potente. José María, recordá que el año Ariel pasado, Núñez rápido. El año pasado contra Olimpia la cancha estaba hecha una vergüenza, ¿se acuerdan? Sí. Y el propio Pablo Ceballos, que era jugador del 12, se quejó. Dijo, no podemos jugar en esta cancha. Dijo, me acuerdo bien, está en cualquier nota que vos busques. Un jugador del 12 se había quejado. Y fue un partido contra Olimpia que Olimpia lo termina ganando por goleada, pero la cancha estaba peor que ayer incluso. Pero ¿nos perjudica también el 12 de octubre, pregunto? Para mí que sí, esa nomás es mi discusión futbolística. ¿Entendés, Ariel? No, es Entiendo, que entiendo. lo que él declaró. Entiendo. Porque Ariel Núñez Yo es rapidísimo. Yo creo que no, porque yo no el coincido juego de contigo. circulación del toque es distinto. O sea que Cerro lo iba a agotar siempre- físicamente. Y vos ves, Bruno, cuando Cerro tocaba la pelota, estaba claro que Cerro es el que iba a tener mucho más la pelota. Y cada vez que había un pase de 3, 4, 5 metros, la pelota iba serpenteando. Sí, iba sí, saltando sí. como No, pendejo. sin duda. Y 12 no juega así. A Carrascal, 12 a Carrascal llamarle preguntarle Claro. a Carrascal cómo le costó. 12 no juega la posesión, pero para mí, ya que se utiliza en todo el mundo, ya le utilizó un ejemplo hasta de primer mundo, es una estrategia que se utiliza. Es decir, así como también... Pero los otros- ¿dónde, por ejemplo, se utiliza? En la Premier se en la utiliza. Premier- Ahora ya cuenta. se deja de utilizar. ¿Por qué? Por lo que apuntaba Bruno. O sea, viste cuando hablamos mucho del producto. Claro. Porque, a ver, Que hay un una producto cosa es que vos, cuidar. claro, vos querés, a veces choca ser ventajista con la calidad estándar. Cuando Chiqui solía hablar mucho y allí usaba un portuñol, de padronizar, era esto, es decir, no podemos dejar al albedrío de los clubes que quieren sacar ventaja y decir, la APF tiene que decir, señores, X minutos antes sí o sí me tenés que regar la cancha. Como también, para ser justo con Pedro, Pedro recordó cuando yo me iba visitando a la cancha de los poderosos, había una época donde solamente regaban el área donde ellos tenían que defender. O sea, cuando vos sabías que Olimpia atacaba hacia sur o Cerro atacaba hacia norte, ese lado nomás se regaba. Entonces, eso tampoco está bien. Una cosa es la calidad estándar y otra cosa es sacar ventaja. Que nos aguante José Ariel Núñez, porque a él le vamos a consultar también. Dame 5 menciones, a ver, lo saludamos al ídolo, al delantero del 12 de octubre, por favor. Cada día las mujeres cumplen más roller. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios
precios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta. Visión Banco. Llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart. Durante todo el mes de septiembre encontrará precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas. Solicítalo al 021-417-8000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. José Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No, todo bien, tranquilo. Gracias por atendernos. Escuché un poquitito esto que nos decía Pedro Saravia, director técnico del 12 de octubre, tu técnico, por favor. El campo de juego estaba malo, ¿eh? No sé si llamarlo malo, pero estaba un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poquito seco, por el hecho de que nosotros tratamos siempre de que el rival también se encuentre con una dificultad un poquito más lenta que lo normal, sabiendo de que la calidad de los jugadores que tiene Cerro es bastante buena, son bastante rápido, y si encontrábamos un campo bastante mojado, entonces la pelota iba a circular más rápido. Hoy día en el fútbol hay que tratar de jugar en todos lados, sacar alguna estrategia, pero más allá de eso yo creo que no fue impedimento para que el equipo rival pueda desempeñar su juego y el nuestro. José, ¿podemos debatir esto? Sí, claro. Ariel, para vos, ¿está bien que un equipo utilice sus armas para enfrentar a un equipo que considera que futbolísticamente puede sacar ventaja desde la rapidez futbolística? De la misma manera que aquel equipo que utiliza, por ejemplo, riega la zona en la cual va a atacar para perjudicar a aquel que probablemente... Chiqui, por ejemplo, suele hacer muchísimo. Tiene el derecho... Ahora, si colocas Posito y toda otra cosa, me parece que ya es fuera de contexto. Pero a ver, José, yo lo que le decía a Pedro es que futbolísticamente me parece que 12 tiene jugadores rápidos para el contragolpe. En tu caso, por ejemplo, y el de José María Ortigosa, si el campo estaba más rápido, a lo mejor le convenía más a usted, o definitivamente jugar en estas condiciones, en este campo de juego, como decía Pedro, hizo que le costara más a Cerro Porteño. Mira, nosotros, así, yo de que estoy en 12, nunca jugamos con una cancha así mojada antes de jugar un partido oficial, por ejemplo, porque siempre jugamos con una cancha seca, nunca se regó antes de un partido oficial. Siempre jugamos porque estamos acostumbrados a jugar de esa manera, ¿no? Sea el rival que sea, nunca entramos en ese detalle de vamos a mojar la cancha, no se va a mojar la cancha, pero yo creo que hay jugadores que están acostumbrados, por ejemplo, jugar en la cancha del Cerro no es lo mismo que venía a jugar en la cancha que 12, ¿no? Eso sabemos muy bien. O sea, pero perdón, para sacarnos más en limpio, futbolísticamente, ¿a ustedes les viene bien la cancha 12 porque ustedes la conocen? ¿Ustedes están acostumbrados a jugar así? Sí, la verdad que sí, porque entrenamos todos los días ahí, entrenamos... ¿Y cuando se van a la cancha de Cerro, cómo hacen, por ejemplo, para hacer buenos partidos en otras canchas? ¿Ustedes no hacen buenos partidos jugando de visitante también? Y mira, en mi caso, por ejemplo, yo te voy a decir esto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, jugar en la cancha 12 y más jugar en la cancha de Cerro es mucha diferencia, ¿no? Porque es una cancha buena, así que obviamente te motiva más y da más gusto jugar, ¿verdad? Pero no todas las canchas son igual que la de Cerro o de 12. Ah, clarísimo. Bueno, José, ¿qué partido en la próxima fecha ante de Sol de América? Gracias, José Ariel, muy amable, muy gentil. Dale, Bruno. Un abrazo. José Ariel Núñez dejando también su testimonio con respecto al tema de la cancha. Arrancó la conferencia en Olimpia, está Johnny Móvil personal. A ver. Gutiérrez. Y el entrenador del selectivo Julio de Santander. Se encuentra también presente el cuerpo técnico del profesor Álvaro Gutiérrez. Presidente, la palabra suya. Buenas tardes. Hoy es un momento donde iniciamos de vuelta una nueva etapa. Olimpia tiene un claro objetivo y ese objetivo
en este momento es recuperarnos lo antes posible. Y ese objetivo en este momento es recuperarnos lo antes posible en lo deportivo. Olimpia hoy está en una posición de la tabla que no se merece y donde no puede estar Olimpia. Y para eso vamos a trabajar. Sabemos que los desafíos que tiene Olimpia en todos los frentes son bravos, son muchos, pero también creemos que con las personas indicadas, con el equipo indicado, vamos a salir de todos los problemas que tengamos en todos los frentes. Cuando nosotros hablamos de la parte deportiva, ya hace varias semanas en muchas reuniones de trabajo, de la cual también formó parte el profesor Landaya, hemos llegado a la conclusión de que era clave que tengamos un proceso de aquí a diciembre y después un próximo proceso para todo el año que viene. También era claro que necesitábamos a un profesional que no solamente tenga la experiencia de salir campeón en un club grande, sino que también tenga la experiencia de salir campeón en un club grande y que haya estado en una crisis similar a la nuestra. Tuvimos la tremenda suerte de que efectivamente el profesor Álvaro Gutiérrez, desde el primer momento, se mostró interesado por el proyecto que le presentamos, conocía perfectamente el momento del Club Olimpia y conociendo el momento, que repito, es un momento incómodo donde estamos en la parte deportiva, conociendo eso, aceptó el desafío y en forma inmediata se puso a trabajar. Entonces, para nosotros hoy es un gran honor y es un placer presentar al profesor Álvaro Gutiérrez y el nuevo su cuerpo técnico. Bueno, buenas tardes. Me da las gracias a todos los aquí presentes, las gracias también tanto al presidente como a toda la directiva que confió en nuestro trabajo. Fueron algunas reuniones de conocimiento y donde realmente intercambiamos mucha cantidad de información y estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, fue increíble. La recepción que hemos tenido desde que hemos llegado aquí a Paraguay es extraordinaria. El nivel de profesionalismo que hay en Olimpia es extraordinario. El nivel de futbolistas que ayer quedó demostrado es extraordinario también. Y nosotros, la verdad, como le dije al presidente, nosotros no hacemos milagros, nosotros no creemos que somos los salvadores de nadie. Creemos sí que podemos aportar cosas, pero que junto con las otras cosas que aporten desde su lugar, tanto los jugadores como los directivos, como también la hinchada, vamos a lograr que Olimpia ocupe los lugares que se merece. En ese sentido, vamos a dejar la piel en cada entrenamiento, como también vamos a exigirle a los jugadores lo mismo, para dignificar lo que es estar trabajando para el Olimpia. Y bueno, nos podrán salir bien o nos podrán salir mal las cosas, pero en lo que se refiere a trabajo, eso no va a faltar nunca. Buen día, presidente, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán para Radio 1 de marzo, Deporte Total. Profesor Álvaro Gutiérrez, delegado, bienvenido al país. Sus primeras impresiones de lo que es el Club Olimpia, ya que acabó de cerrar un partido ya de la zona de Pacos. Me imagino también ya lo hizo un recorrido a la Villa Olimpia, otra de las instalaciones más importantes. Pero, ¿qué reflexión le deja a este momento que está llegando aquí en esta institución tan grande, profesor? Bueno, lo que vi ayer adentro de la cancha de fútbol fue corroborar solamente lo que ya había
cantidad de información que recogimos, ¿no? El Olimpia no debe estar en el lugar que está en este momento porque tiene material, tanto dentro de la cancha como afuera, como para ocupar lugares mucho más avanzados. La idea es consolidar lo que hemos diagramado junto con el cuerpo técnico y la directiva, pero basándonos en que todo proyecto tiene, en un club tan grande como es el Olimpia, tiene que ir respaldado de resultados. Luego de tener los resultados, que vendrían a ser los cimientos para este proyecto, se van a ir agregando muchísimas cosas para realmente llegar a un producto óptimo. Y la sensación realmente es de agradecimiento, porque yo tuve la suerte de ser dirigido por grandes entrenadores que hicieron mucha historia acá en el Olimpia, como Cubilla, que fue el primero que me llevó a la selección uruguaya, como Miguel Piazza también, y ya conocía lo que era el club Olimpia dentro de aquí de Paraguay, y realmente cuando llegué quedé sorprendido para bien, porque me parece que es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Buen día, Diego Rolón de Tigo Sports, estamos en vivo. Bienvenido nuevamente al país, el profesor Álvaro Gutiérrez. ¿Es la mejor manera de agarrar un plantel después de lo que fue la exhibición futbolística de Olimpia el día de ayer ante Libertad? Y otra consulta, ¿qué estilo de juego puede ofrecer Álvaro Gutiérrez a Olimpia con este plantel? Bueno, para mí, digo, lo mejor es que yo viniera, hubiese cambiado los resultados, ¿no? Evidente, para todo técnico lo mejor es eso, pero realmente yo estoy muy contento y es muy bueno que hayan ganado, porque el envión anímico que tiene ahora el plantel, creo que ha hecho que vuelvan a creer en sí mismos, cosa que a veces, no muchas veces, pero a veces a los equipos grandes les pasa, que resultan situaciones donde no están acostumbrados a estar, y entra el nerviosismo y entran los malos humores y bueno, a veces pasa, pero yo creo que el resultado de ayer fue fantástico para toda la gente de Olimpia, incluidos nosotros. La segunda pregunta, ¿cuál era que me había hecho? El estilo de juego. Bueno, yo soy un entrenador pragmático. Yo no creo en un estilo de juego que sirva para todos los partidos, porque se juega de a dos. Y muchas veces vos podés salir a atacar, otras veces tenés que esperar un poquito más, otras veces vas a salir a presionar arriba, otras veces tenés que dejarle espacio para explotar la velocidad de tus jugadores. Entonces, yo me baso mucho, primero, en las características de mis jugadores, me baso mucho también en el momento en que estamos, porque hay veces que de repente vas primero y jugás contra el segundo y te interesa mantener la diferencia y no arriesgar tanto. Otras veces no, otras veces tenés que ganar sí o sí, otras veces, no sirve nunca. Pero sí creo que, de acuerdo a las características de los jugadores, de acuerdo también al planteamiento que podamos encontrar del rival, incluso a veces condicionado por el clima, si hace calor, si está lloviendo, por la cancha, si está buena, si está mala, tratamos de matizar los planteamientos estratégicos. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Álvaro? Presidente, Johnny González, ABC Cardinal, ABC TV. Don Álvaro, cuando llega un técnico a una institución como el Olimpia, siempre tiene un jugador como referencia. En este caso, Roque Santa Cruz fue importante para un técnico en años anteriores. Para usted, puede ser un jugador importante, un defensor, un mediocampo, un delantero, Roque puede ser, por ejemplo. Y para mí todos son importantes. Evidentemente que cada uno tiene su función. Tal vez algunos sean influyentes sobre el grupo, líderes positivos, otros hagan crecer a chicos jóvenes por su experiencia, por hablarle, y por lo que me han informado, realmente parece que es un grupo maravilloso, con gente, con muchos líderes positivos, y eso realmente fue lo que nos hizo también a nosotros aceptar este reto, porque es muy difícil encontrar cuando hay tantos jugadores consagrados que sean realmente tan profesionales y que estén tirando
siempre para el bien del Olimpia. Buenas tardes, profesor Álvaro, a todos los presentes en la mesa también, buenas tardes. Un saludo a Iván Alexis, estamos en vivo para Deportes 1 en la 650 AM. Hablando de esa materia prima que usted mencionó que tiene este club, esa gran materia prima, hoy estuvo presente en el partido de la reserva y dentro de esa materia prima hay un jugador que se llama Elías Ayala. ¿Cree que dentro de la forma en la que usted trabaja, esa clase de jugadores puede ir teniendo minutos en primera división con el equipo? Porque es realmente un jugador que se ha ido destacando a lo largo de estas 5 fechas. Y la otra pregunta para el presidente Miguel Brunote. Presidente, ¿cree que tuvo su efecto este mecanismo de gestión financiera que tiene actualmente el club con el tema de ponerse casi al día con los salarios y también con los premios para este partido que le ganaron a Libertad? Bueno, respondo mi pregunta primera. Con respecto a los jugadores, yo trataría de hoy en día no dar una opinión clara, porque realmente lo vi solamente hoy. Tengo que ver también cuántos más chicos hay dentro del plantel, y evidentemente yo no descarto a ninguno, ni porque sea grande ni porque sea muy chico. Los que estén mejor, perdón que hay una mosca aquí que me está volviendo loco, los que estén mejor en su momento y los que creamos que vayan a encajar mejor dentro de la estrategia planteada para el partido son los que van a jugar. Sí, en la parte financiera, efectivamente ustedes saben de que hemos logrado vender 2 jugadores en las últimas semanas, lo cual forma parte naturalmente de la estrategia financiera y eso nos da un cierto oxígeno, con lo cual podemos de vuelta. Acá lo que hay que tener claro es de que básicamente todos los ingresos, la prioridad es la parte salarial, la parte de premios, etcétera, etcétera, porque nosotros sí creemos de que es importante, ¿verdad? Es importante para el todo, también la parte financiera. Todos nosotros trabajamos y para ese trabajo se tiene un sueldo, o sea, todos lo tenemos. Entonces, yo particularmente sí creo de que forma parte del todo y se va a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad? Para que podamos seguir avanzando en los próximos meses. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los presentes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Profesor Álvaro Gutiérrez, decía de que es un entrenador pragmático y podría cambiar de acuerdo al rival a su planteamiento. ¿Puede ser viable un planteamiento similar al que se dio ayer, digo, para encarar el partido internacional sin un 9 de área, como generalmente se suele dar, pero ayer, por ejemplo, con la presencia de González y Recalde en ofensiva? Y para el presidente Miguel Brunote, la consulta es la confirmación del profesor Landaida como director deportivo, un nexo más o menos entre las inferiores y el primer equipo. Bueno, evidentemente que el planteamiento de ayer fue muy bueno y fue realizado con una precisión quirúrgica, y cuando de repente no tenés la posibilidad de contar con un 9, es muy buena esa opción, porque, bueno, ahora yo entro en cosas un poco más técnicas, ¿no? Muchas veces los zagueros se quedan sin referencia y teniendo jugadores que arrancan desde atrás con tanta facilidad para llegar y tan buena visión de campo, a veces se le dificulta y bueno, ayer dio muy buenos resultados. Yo quiero aprovechar la pregunta que me hacen, antes que nada para agradecer al profesor Quique Landaya, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que Quique pone el pecho en un momento complicado del club, que asume un momento difícil, sin dudar un solo segundo. Entonces, antes que nada, mis felicitaciones y agradecimiento al profesor Landaya. Y por otro lado, también confirmar, efectivamente, como parte de la estrategia que tenemos en la comisión directiva, que es la de profesionalizar toda la parte del fútbol. Ustedes saben, pasó desapercibido el año pasado, pero nosotros el año pasado certificamos ISO 9001 también en la parte deportiva, no solamente en la parte administrativa. Y para que eso se lleve a una realidad y que no sea un simple documento o un sellito de ISO 9001, necesitamos también a los profesionales. Entonces, efectivamente es correcto, Quique asume en forma inmediata y va a ser gran parte responsable de lo que es la profesionalización de la parte deportiva del Club Olimpia.
Buenas, ¿qué tal para todos? El saludo cordial, soy John Walter Ferrari para el diario El Independiente. Profesor, ¿cuál sería el objetivo inmediato que va a tener en el Olimpia en estos pocos partidos que le quedan dentro de la institución, más todavía en la situación que se encuentra futbolísticamente el franqueado? ¿Y cuál sería a largo plazo, teniendo en cuenta la finalización de su contrato, cuál será el objetivo principal que se van a estar trazando como cuerpo técnico? Y para el profe Enrique Landeira, este nuevo cargo, lo que significa para usted, y más todavía cómo entregó el plantel, digamos, al nuevo cuerpo técnico y lo que está desarrollando en la reserva del profesor Julio César Cáceres. Bueno, el planteamiento inicial, el objetivo a corto plazo es ganar, es sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque sabemos que hoy en día no estamos dentro de la Libertadores, y creo que la Libertadores es lo que nos estamos fijando. Evidentemente que el Olimpia siempre tiene que salir campeón porque es un equipo grande, pero hay que ser realistas también, y hoy estamos muy lejos del puntero. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Luego, como te dije hoy, buscando primero unos cimientos, agregándole después mucho más funcionamiento de equipo, para así tener una muy buena base para que el año que viene pelear por todo lo que se nos cruce por delante. Les recuerdo, porque ustedes ya lo saben mucho más que yo, ¿no?, que el Olimpia es 3 veces campeón de América y una del mundo, entonces, y ha llegado muchísimas veces a instancias finales. Evidentemente que desde hace un tiempo, con todos los presupuestos de la televisión, los equipos brasileños y argentinos muchas veces se hace imposible, porque le ha pasado también a los equipos grandes de Uruguay, imposible a veces competir contra tales presupuestos, pero bueno, estamos confiados del trabajo y de pelear hasta la muerte para llegar lo más alto posible dentro de las competiciones. Realmente yo quiero agradecer a la directiva el cargo. Es un cargo de mucha importancia y de mucha confianza. Este es realmente un trabajo que lo vamos a hacer en conjunto. Es tratar de darle una identidad desde la sub-14 y para que al equipo ya consolidado, y que el paso sea mucho más sencillo para el jugador. Entonces, para eso tenemos que tener una línea de trabajo, y bueno, vamos a comenzar a trabajar junto acá con los profes, con los directivos, y nosotros tenemos que hacer funcionar eso. Como dice el presidente, tenemos que hacer la profesionalización, y en eso ya estamos trabajando acá con Ronaldo para tener un esquema de trabajo y llevar lo mejor posible. Del partido de ayer realmente fue muy buena la victoria, porque como dijo el profe, van a llegar con mucha confianza. Esto es un grupo de jugadores muy exitosos, han ganado 5 campeonatos de 8, esta es la primera vez que están en esta posición, y yo creo que es cuestión de tiempo que se pueda salir de esto. Y acá Julio también está haciendo un trabajo realmente muy interesante en la reserva, y todos estamos tratando de hablar el mismo idioma para que esto pueda funcionar. Buenas tardes para todos. También quiero darle la bienvenida al nuevo cuerpo técnico, decirle que este equipo humano que está acá va a estar disponible para él, porque todos juntos vamos a salir siempre adelante. Eso es la exigencia del club. Y de mi parte, solamente seguir los proyectos que se vienen hablando y trabajando, tratar de seguir formando a los más jóvenes, hacerles sentir dónde están, cómo tienen que llegar, y a la vez también contento por haberle tenido al profesor Álvarez también en el primer partido, viéndoles a los chicos, que eso es bastante motivante para ellos, para su crecimiento, y esperemos poder formarle de la mejor forma para darle fruto a la institución. Buenas tardes para todos, les saluda Álvaro Ponte para Universo 970 y GEN. Profesor, bienvenido. ¿Cuánto ayuda a su adaptación tener a 3 uruguayos
dentro del plantel Olveira, Agustín Ale y Alejandro Silva, y hablando de la adaptación, ¿qué significa que el profesor Yarruso ya haya trabajado aquí en nuestro país? Bueno, tener a uruguayos que es lo mismo que le pasa a los paraguayos cuando van a otro lado y tienen otros paraguayos, ¿no? Es añoranzas un poco del país, y evidentemente que te pueden dar una referencia sobre la idiosincrasia individual de cada jugador, ¿no? Principalmente de cómo es el paraguayo y al revés de cómo es el uruguayo. Las cosas diferentes que muchas veces vos las tenés como cosas que ya están dadas y que aquí no son así, y al revés, a viceversa, ¿no? Entonces eso ayuda. Bueno, lo de Marcelo, que aprovecho para presentar a mi equipo, Marcelo Yarruso, que es el preparador físico principal, que ya trabajó aquí con gran suceso, Mario Picún, que es mi ayudante técnico, y el segundo profesor de preparación física, Gabriel Gutiérrez, que antes que me hagan la pregunta no tiene nada que ver conmigo. Yo se lo dije a un periodista, es como los Romero acá en Paraguay, no tienen nada que ver. Bueno, allá en Uruguay los Gutiérrez son los mismos, somos muchos. Y bueno, no sé si querías que te respondiera alguna otra pregunta, nada más. Bueno. Buenas tardes, le saluda Ariel Isfran para Radio La Unión Fútbol Club. Profesor, usted ya se va a hacer cargo del equipo este día miércoles por la Copa Paraguay, ya va a dirigir ese partido o recién lo va a hacer el partido nacional. ¿Y quién va a ser el preparador de arqueros formando parte de su cuerpo técnico? Y la pregunta también es para el señor Miguel Cardona, la asamblea, ¿ya tiene fecha? ¿Cuándo se va a realizar? Y para el presidente Miguel Brunote, también si los inversionistas, ¿cómo está ese tema que había manifestado anteriormente? Gracias. Bueno, sí, este miércoles ya nos vamos a hacer cargo, ya vamos a dirigir, sabiendo que tenemos poco tiempo, pero bueno, la verdad que estamos con muchas ganas ya de empezar. Y por lo que estuvimos hablando, el entrenador de arqueros va a ser Juan Fernández, perdón. Que lo hablamos con Quique, nos hablaron muy bien de todo el material humano que hay aquí en Olimpia. Y yo creo que siempre es bueno que, así como un jugador empieza de juveniles y hace toda la escalera y llegar, que el Olimpia brinde esa posibilidad también con los profesionales, ¿no? Bueno, soy Miguel Cardona, buen día a todos. Así, estamos trabajando en cerrar el tema, así ya lo anticipó el presidente, para la segunda quincena de octubre. Posiblemente va a ser el 14 o el 21 de octubre la asamblea, se están ajustando los últimos detalles, viste que hay que tener el tema también del Ministerio de Salud, el tema contable, el tema todo se está cerrando. O sea, la idea es para esa fecha tener cerrada y se va a hacer la asamblea acá en la segunda quincena de octubre. Se están ajustando todos los últimos detalles para que esto salga y se haga en esa fecha. Sí, quiero agregar que el tema de la asamblea, también la demora viene más por un tema justamente del tema de salud, ¿verdad? O sea, nosotros, a pedido de muchos de los socios del Club Olimpia, queremos hacerla en forma presencial. O sea, hacerla en forma virtual sería mucho más rápido, pero respetamos el deseo de los socios que quieren estar presentes, levantar la mano y dar las opiniones o las preguntas que quieran hacer. Con respecto al tema de los inversionistas, efectivamente se está negociando con 3 grupos de inversionistas, esto yo ya lo había adelantado. La idea viene, y ahí también aprovecho para aclararlo, no tiene nada que ver con lo deportivo, porque ahí hubo una confusión de algunos que mencionaban de que es un grupo de inversionistas que se mete en lo deportivo. Eso no es correcto, es simplemente un apoyo en lo financiero y a través de lo que es el esquema del fideicomiso, ¿verdad? Se está trabajando, es una decisión importante, no es una decisión menor, por eso que no es un tema rápido. Estamos negociando las mejores tasas, los mejores plazos y compañía. Yo estimo que todavía nos quedan 2 o 3 semanas de trabajo para poder confirmar algo al respecto. Muchísimas gracias, presidente, de la mesa, profesor Álvaro Gutiérrez. De esta manera, del presidente Miguel Brunote, del vicepresidente Miguel Cardona, integrantes del cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez, en este caso Mario Picún,
el ayudante de campo principal, Marcelo Yarruso, el preparador físico 1 y el preparador físico 2, Gabriel Gutiérrez. Julio César Cáceres, el técnico, seguirá siendo de la categoría reserva, y Quique Landaida será el director deportivo, trabajando muy de cerca con Álvaro Gutiérrez, el nuevo técnico franqueado. 17:30 arranca la práctica, el partido el próximo miércoles, Copa Paraguay, 19:45 en cancha de Nacional ante Cristóbal Colón de J. Augusto Salívar, ya con este cuerpo técnico dirigiendo al Olimpia. Bueno, el nuevo organigrama entonces del Olimpia, el DT Álvaro Gutiérrez, Julio Cáceres en la reserva y director deportivo, decía Landaida. Exactamente. El profesor Landaida se queda muy de cerca trabajando con el cuerpo técnico. De hecho, esta mañana acompañaba a Álvaro Gutiérrez para ver el partido en categoría reserva. Tarea que venía realizando anteriormente Raúl Vicente Amarilla. Va a realizar de ahora en más el profesor Enrique Landaida, también trabajando con Julio César Cáceres allí, porque Olimpia va a tener mucha tarea en categoría reserva con jóvenes y también jóvenes en el plantel principal. Perfecto, perfecto. Bueno, Johnny, ¿no hay forma de acercarse a Brunote o a Gutiérrez, o ellos ya levantaron a todo por el protocolo? Tampoco se puede hacer. Bruno? A ver, voy a decir al presidente. Vamos a ver si al técnico, en este caso, si me permiten un ratito, está dialogando allí con sus integrantes del cuerpo técnico. Vamos a ver si me da un segundito de su tiempo. ¿Cómo no? Con Álvaro Gutiérrez está dialogando con Julio César Cáceres. Le decían que le gustó el partido en categoría reserva que dirige Julio Cáceres esta mañana en Parque Guazú, en el partido contra Libertad, que Olimpia volvió a ganar 5 partidos, 5 victorias del equipo de categoría reserva de Julio César Cáceres, con Elías Ayala, que es el que realmente brilla en ese equipo, un extremo que es de la cantera de Cerro, que no tuvo la oportunidad de jugar en primera división en el campeonato, pero sí en la Copa Paraguay, y veremos si con Gutiérrez tiene chance de ser titular en algún momento. Sí, allí conversando con Julio César Cáceres, pero me parece que lo van a llevar a Álvaro Gutiérrez, el técnico, porque lo están esperando aquí para custodiarlo hasta la salida. Yarruso en su momento, Bruno, fue preparador físico de Gustavo Benítez. Ya conoce lo que es Olimpia. En la década del 90 vino para trabajar con Gustavo Benítez, creo que fue en el año 93. Mario Picún ya conoce también el fútbol paraguayo, jugó en Cerro, atajó un tiempito en Cerro, y ahora es el ayudante de campo principal. Juan Fernández, el que fuera en su momento arquero de Olimpia, en inferiores, después jugando en primera división, es el que va a preparar a los arqueros de Olimpia. Está posando para la página oficial del Olimpia. Ahora piden que se acerque Julio Cáceres para que pueda también posar. Ya estaremos con el señor Gutiérrez. Se abre la puerta y van a venir los nuevos integrantes de la Olimpia, del cuerpo técnico hacia esta zona. Don Álvaro, le saluda a un integrante del staff de la Olimpia. Don Álvaro, ¿lo puedo molestar un ratito? Mira, este no es el jefe de prensa. ¿Cuál? Porque a ver si dice que ellos tienen una... Sí. Bueno, ¿le puedo? Bueno, el compañero Bruno Fon le quiere saludar. ¿Le puedo pasar el teléfono, por favor? Adelante, Bruno, le escucha a don Álvaro.
Don Álvaro, mi respeto, muchas gracias por su tiempo y por atendernos brevemente porque ya se explayó en la conferencia de prensa. Un gusto de saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata el país? Muy bien, muy bien. La verdad que, como dije en la conferencia de prensa, estoy encantado de estar aquí en el club, que es muy grande realmente y bueno, con muchísimas expectativas de poder hacer las cosas bien y que los resultados se den. Don Álvaro, mirando el partido ayer, le hacían la consulta a los analistas, a los comentaristas de la radio, ¿qué se le habrá cruzado por la mente al técnico? Porque mirándole al Olimpia, jugó seguramente uno de sus mejores partidos y me preguntaba yo ¿qué estará pensando el nuevo técnico del Olimpia? Este es un equipazo, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué se le cruzó por la mente, sinceramente? No, sinceramente yo ya sabía que tiene una calidad de jugadores muy buena y que hay un gran plantel y que bueno, como lo dije en la conferencia, muchas veces se atraviesan por malos momentos, por diferentes circunstancias, muchas veces porque venís de ganar mucho, otras veces a veces una sucesión de mala fortuna, y bueno, creo que justo en un clásico demostraron toda su categoría, porque viste que en los clásicos no hay favoritos, era la oportunidad de Olimpia de demostrar que todavía está vivo y que tiene un plantel que todavía es muy competitivo. Álvaro, estuvo 2 años sin estar dirigiendo, después de lo que fue la última estadía con Nacional. ¿Qué Sí. lo sedujo? ¿Qué lo atrajo como para aceptar este desafío? Porque seguramente en estos 2 años habrá tenido otros ofrecimientos. Sí, mira, la verdad que el primer año estábamos para irnos para Emiratos Árabes y cuando viene todo esto de la pandemia, bueno, nos quedamos en casa, tuvimos ofrecimiento incluso de algún equipo grande de Brasil que desechamos porque no estaban las vacunas, Brasil no estaba sanitariamente muy bien y la verdad que nosotros priorizamos la salud antes que en ese momento que el trabajo. Cuando llegó la posibilidad del Olimpia, lo que me sedujo es lo grande que es el club y la comodidad que íbamos a tener para poder desarrollar nuestro trabajo. Así que bueno, eso es lo que me sedujo y sabiendo que contábamos con un buen plantel y con una muy buena infraestructura de trabajo. Si no te molesta, te voy dejando porque me dijeron que sea breve la nota. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro, muy amable. Bueno, parte de lo que decía Álvaro Gutiérrez, si podemos hablar con el presidente Brunote en todo caso para ir redondeando todo esto, Johnny. Bueno, es lo que nos decía el técnico del Olimpia, que él ya conocía el plantel. Quiere decir que habrá mirado ya varios videos, se habrá empapado de todo lo que es el Olimpia. Habrá mirado la Copa Libertadores también, ¿verdad? Sí. Porque Olimpia jugó contra Flamengo, contra Inter, equipos que vos estando en Uruguay, en Argentina, te van a mirar los partidos. Si sos hombre de fútbol. Claro. Habrá visto eso y en cuanto al tiempo inactivo decía que hubo oferta de Emiratos y de Brasil. Y que por el tema de la pandemia y otras cosas no había aceptado, porque llamaba la atención justamente que el último equipo fue Nacional en el 2019. Así fue. Bueno, creo que es razonable, porque realmente terrible fue la situación del año pasado y este año para salir. No, y que él priorizó la salud. Sí. No, y con respecto al tema de que ya conoce el plantel, normalmente ahora con toda la facilidad de tecnología, los entrenadores que tienen posibilidades de dirigir, inmediatamente van recogiendo un montón de materiales audiovisuales ya para ir familiarizándose y para saber justamente en qué terreno se va a mover en cuanto a lo que tiene que ver con las características, los jugadores que tiene el futuro club. Lo que pasa es que hay jugadores que para el que sigue el fútbol sudamericano son conocidos. Bueno, Otálvaro estuvo en Uruguay, Salcedo en Huracán era nombrado, ni hablar Antolín, tenés a Ale Silva, Richard Ortiz, Deli González, Roque, Camacho, son jugadores que tuvieron su posición tanto en Olimpia como en el fútbol sudamericano también. Yo creo que, mira que hoy volvió a decir el presidente el tema de, tuvimos la fortuna de que nos acepten. Creo que el tuit que informaba la designación de Álvaro Gutiérrez también hablaba de aceptó el desafío. Ningún profesional agarra solamente por el tema económico, sino ver, bueno, pero me voy a basar en lo que solía decir Gorosito. A mí no me hubieran llamado si el equipo estaba bien.
a uno no lo buscan en medio del calendario si uno está bien. Y allí habrá preguntado, y va a tener, entre comillas, un desafío. Ayer más o menos, y lo que charlábamos con Derlis, o sea... Pero en una parte... te digo, sí, ¿por qué Derlis no jugó? ¿Por qué Derlis jugaba como cuarto volante? Porque adelante jugaba Roque con Pollo. Ayer al no jugar Roque titular, permitieron que Derlis vaya adelante. Y Willy, para la siguiente fecha tengo entendido que Richard Ortiz está habilitado. Pero ahí me parece que por Zárate va a entrar. O va a entrar por... Va a entrar Richard. No, por Orsusa. No, pregunto. No, te pregunto yo. Yo creo que no. Ahí ya tenés el primer... Porque habrá dicho, ¿y cómo este tema? No, pero viste que se habla de... Olimpia tiene un vestuario pesado. Esas son las cosas que la data o el software no te dice. El software te dice... Eso es acá en el día a día, vas a saber. El software te dice, plantilla Olimpia, Otálvaro, Aguilar, Alcaraz, Salcedo, Torres... Vos después te vas a entrar y decir, no, pero mira que hubo algún técnico que quería hacer esto y no hubo cierta... A eso, yo creo que ese va a ser su desafío. El equipo que ponga el próximo lunes contra Nacional, ya está habilitado Richard. Ayer el mediocampo jugó muy bien. Ahora, pregunto, lo de Landaida le llamó la atención. Hay una frase donde él dice que ya dejó un equipo, ¿cómo fue que dijo? Consolidado. Bruno. ¿Sí? Sí, los 5 bajos. Está aquí, toda velocidad. No, Miguel, sé que tiene muy poco tiempo. Bruno le quiere saludar si se puede, por favor. Lo escucha el presidente Lorita. Presidente, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien, mejor que en semanas pasadas, Bruno. Sí, me imagino, ayer qué bien jugó el Olimpia. Yo le estaba preguntando a don Álvaro, con quien tuvimos la ocasión de charlar brevemente, ¿qué se le habrá cruzado por la mente? Porque mirando el técnico habrá dicho, bueno, pues caramba, Olimpia tiene un equipazo, ¿por qué está así en la tabla? Me imagino que algo habrán comentado, presidente. Sí, yo creo que, digamos, el partido de anoche básicamente le confirmó de que equipo tenemos, Bruno, ¿verdad? O sea, él, anoche cuando estábamos juntos viendo el partido, digamos, su comentario básicamente fue, che, equipo tenemos, ¿verdad? Entonces... O sea, hay plantel, te dijo. Sí, hay plantel y bueno, él había visto ya 6, 7 partidos nuestros que no nos fue bien y básicamente siempre llegábamos a la misma conclusión de que uno no entendía por qué se perdieron esos partidos, ¿verdad? O sea, partido por partido. No todos los partidos se pierden por el mismo motivo, entonces lo de anoche básicamente fue un poco confirmar lo que ya de alguna manera él sabía de que jugadores de un alto nivel tenemos, inclusive el hecho de que un juvenil de vuelta tenga la oportunidad y realmente haya demostrado lo que mostró a él también. Entonces, yo creo que fue como confirmándole de que material humano hay. Claro. ¿Te referías a Zárate, presidente? Sí, señor. Zárate jugó un muy buen partido. Vos sabés que estábamos acá debatiendo con los compañeros si es que Richard va a volver o no, porque trabajó muy bien ayer en medio con Orsusa y con Zárate, pero es harina de otro costal. Te consulto si ya charlaron, planificaron con el profesor la probable salida de algún jugador más del Olimpia, presidente, ante esta necesidad que sin duda se instala en todos los clubes, diría yo, del fútbol sudamericano, salvo lo de Brasil. Habrás visto, David Luiz, por ejemplo, fichó ahora por el Flamengo otra vez. Es una locura lo que está pasando en Brasil. No sé de dónde sacan tanto dinero, ¿verdad? Porque también te dicen que Brasil contrata, pero no paga nunca, están al día, ¿verdad? El caso de Dani Alves. El caso de Dani Alves, ¿verdad? No, totalmente. Voy por parte. O sea, lo de Brasil, yo creo que nada lo describe mejor que tu palabra locura, ¿verdad? O sea, estamos hablando nosotros, ya en su momento, cuando nosotros decíamos que nosotros estábamos entre 10 y 15 millones de dólares al año en presupuesto, Bruno, para nosotros era una locura, y ellos estaban en 100, 120, ¿verdad? Y ahora con estas contrataciones, yo me imagino van a estar llegando más cerca de los 150 millones, o sea, la brecha, y no es solamente ya ahora con Paraguay, Uruguay y compañía, sino que con el mismo Argentina, o sea, así lo de Brasil realmente es una locura. Y con respecto a tu pregunta de la salida de jugadores, no hemos hablado con él todavía. Él no quiere hablar de ese tema hasta no tener una evaluación mucho más profunda de todo el equipo, de todos los jugadores, ¿verdad? Nosotros le hemos comentado claramente cuál es la situación del club y que si vienen ofertas interesantes, naturalmente las tenemos que evaluar para que nos den el respiro necesario en el club. Pero no hemos hablado en forma detallada de ningún jugador, Bruno. Ajá, pero ¿hay una posibilidad, algún sondeo fuerte para que sea transferido un jugador del Olimpia?
Sí, nosotros habíamos tenido, digamos, interés por 4 jugadores en su momento. De esos 4, 2 se confirmaron, que es lo de Isidro y lo de Brian, ¿verdad? A España y a Inglaterra. Y quedaron 2 ahí que se está negociando todavía. Pero sí, estamos negociando, Bruno, pero no hay nada concreto. Perfecto. Presidente, te consulto esto a modo de entendimiento futbolístico. La otra vez charlamos con un colega uruguayo que quiero poner bien en contexto para que se entienda. Habló muy bien de don Álvaro Gutiérrez, pero que en Uruguay había como que una especie de rótulo o etiqueta de que es un técnico defensivo. Que decía el colega, yo no creo que sea así, pero en Uruguay se tiene el concepto de que él es un técnico muy defensivo. ¿Vos sabés algo? ¿Preguntaste, indagaste o no es tanto así como se dice? No, por supuesto. Nosotros, Bruno, cuando empezamos el proceso hace más o menos 3 semanas por ahí, y analizamos las 10 carpetas, naturalmente que la parte del esquema de juego es clave, ¿verdad? Entender cómo juega, etcétera, etcétera. No solamente lo que se refiere a la parte de la personalidad y sus referencias y sus números, ¿verdad? Pero por lo que hemos hablado nosotros con él, sí le da muchísima importancia de mantener el arco en cero. O sea, el tema defensivo para él es clave, pero eso no significa que no va a buscar el arco rival, ¿verdad? O sea, sí, yo creo que vamos a ver un cambio en lo que teníamos hasta ahora, ¿verdad? Pero yo no lo calificaría simplemente de forma muy fácil, que es un técnico a la defensiva, por decirlo así. No, yo eso no lo veo, pero sí le gusta mucho salir desde una defensa muy bien consolidada y muy bien organizada. Presidente, tenés que ir a firmar el contrato, así que 2 preguntas al hilo, por favor, y si sos también breve en la respuesta, te voy a agradecer muchísimo. La primera, ¿es mano dura el técnico que trajeron? Sí, ambos, o sea, el técnico y también el PF. O sea, ojo, el técnico que asume en Olimpia es un técnico que prioriza la disciplina, mano dura. Pero es una excelente persona, ojo. No hablamos de persona, estamos hablando de la calidad profesional del trabajo ahí en cancha, en el día a día. Sí, la disciplina, el trabajo bien organizado es su norte, sí. Perfecto. ¿En cuánto quedó, bajaron el presupuesto mensual del Club Olimpia ahora, presidente? Sí, bueno, nosotros estamos más o menos, bajamos unos 40% de lo que era a diciembre. En junio se hizo esa reestructuración y bueno, estamos hoy con una reducción del 40% de lo que teníamos hasta diciembre del año pasado. 500, 600 mil dólares. Sí, un poco más de 600, correcto. Un poco más de 600. Nosotros veníamos en 1.100.000, 1.200.000 más o menos, y hoy estamos un poquito más de 600. No te quiero poner en apuros, pero lo último, ¿crees que con este rendimiento Derlis González es seleccionable? ¿Berizzo debería mirarlo? Yo creo que en Olimpia hay 3-4 que son seleccionables, y lo de Derlis, de la manera en que está viniendo, totalmente de acuerdo. Ajá. Teléfono para Berizzo, entonces, presidente. Sí, pero yo no lo voy a llamar. Él no, es una forma de decir. No, sí, yo sé que no le vas a llamar. Pero... Yo sé, pero que tiene que verlo en la cancha. Pero sí, yo creo que lo de Derlis en esa posición, yo no sé si hay muchos en esa que pueden jugar en la calidad que juega Derlis. Totalmente. Gracias, presidente. Un abrazo muy amable. Abrazo para usted. Hasta luego. Gracias, Miguel Brunote. Antes Álvaro Gutiérrez. Ahora van a firmar el contrato. Pasaron por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartí Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontrar en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y
Ahí vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Yo no quiero otra vez entrar en una polémica, que se levanten las voces. Me imagino. Ponerlo de Pedro Saravia y quiero consultar lo siguiente, porque acá me chocó, me golpeó al oído, el lado derecho, donde están dos compañeros, uno oriental y el otro con un apodo. ¿Y quién te golpeó? No, estoy haciendo la descripción nomás de que me rebotó al oído y me golpeó el tímpano cuando escuché algo. Ponerlo al aire a Pedro Saravia. El campo de juego estaba malo, ¿eh? No sé si llamarlo malo, pero estaba un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poquito seco, por el hecho de que nosotros tratamos siempre de que el rival también se encuentre con una dificultad un poquito más lenta que lo normal, sabiendo de que la calidad de los jugadores que tiene Cerro es bastante buena, son bastante rápidos, y si encontrábamos un campo bastante mojado, entonces la pelota iba a circular más rápido. Hoy día en el fútbol hay que tratar de jugar en todos lados, sacar alguna estrategia, pero más allá de eso yo creo que no fue impedimento para que el equipo rival pueda desempeñar su juego y el nuestro. O sea, pero perdón entonces, Pedro, esa justamente era la idea, plantear una dificultad al rival desde el campo de juego, porque la gente de Cerro y las personas que estuvieron presentes hablaban de que inclusive el césped estaba largo, ¿verdad? Que no se hizo el corte correspondiente. Realmente hay un veedor de la APF y hay una medida mínima y una medida al cual se pueda dejar largo. No, realmente no estaba largo, sí estaba un poquito seca. Bueno, yo no puedo creer que Ariel haya defendido esto, porque preguntamos acá, siempre nos plagueamos o criticamos, decimos tenemos que mejorar las canchas, hay canchas que mejoraron, y no entiendo sinceramente la postura de Ariel, y le voy a dejar hablar, pero después ya me voy a callar después, porque salvo que Ariel salga con un extraducto, pero acá lo que se trata es de mejorar, y ocurre que Ariel, yo lo escuché casi como una especie de, sí, está bien esto que hace los autores, cada quien con su arma, como que la otra vez ya dijo lo de Tacuarí. Antes se enojaban con Tacuarí porque Tacuarí entraba a defenderse, cada uno tiene sus armas, que esto, y sinceramente yo no entiendo. Y después nos quejamos de la selección paraguaya, cosa que la mayoría está afuera, ¿verdad? Pero Ariel, explayate por favor y explica qué quisiste decir, porque yo más o menos me quedé entre idas y vueltas, notas y conferencias. No, primero que todo, yo no estoy de acuerdo si es que hicieron un pocito, por ejemplo, ahí no. Pero dejar crecer el pasto hasta lo permitido. No, acá dijo legalmente, seco. Acá Saravia dijo, se dejó el pasto seco y bueno, para que no se deslice la pelota. Así ¿Cómo como que cuál es el problema? Ningún problema. Así como los equipos grandes, ya sea Cerro o Libertad u otro equipo, van y mojan la parte en la que va a atacar y no mojan la zona en que va a defender en el inicio de cada periodo. ¿Cuál es el problema con un equipo chico, humilde como 12 de octubre, que está luchando con bueno, todo, pero eso es igualar para abajo. Viento y tormenta, contra volvamos viento entonces y marea, al defensor del Chaco la década del 80, entonces proponemos. No, para vos es fácil. Saravia ¿cómo que? pierde 1-2 más y ¿sabes qué? Para su casa. Fuera va a ser. Entonces, cada quien tiene que recurrir a las herramientas legales vos estás escuchando, disponibles. Federico, Dani, ¿están escuchando lo que él está diciendo? Atentamente. No, en Esperando serio. Que esto no se desmadre como la última vez. No, yo en serio a veces no le entiendo a Ariel, ¿eh? ¿Por qué? O sea, para vos es un vale todo. No. Yo no dije vale todo, por eso te aclaré el Pocito y compañía. Vamos a suponer que mañana 12 de octubre clasifica a la Sudamericana y vaya a jugar, no sé, ante un equipo... Ya clasificó. No, ya sé, pero ahora. Sí. Y vaya a jugar contra un equipo chileno que moje la cancha, ¿qué hace? ¿Vos te acordás, por ejemplo, por qué Gustavo Morínigo, y nos había llamado la atención acá, y creo que Dani le preguntó que se va a acordar muy bien, porque Libertad estaba jugando, y me quito luego mi tapaboca. Libertad hacía de local en La Olla. Y después, el partido con Palmeiras
vamos a pedirle al defensor a ver cómo está, queremos jugar ahí. ¿Por qué? Porque el empastado de Cerro es más similar. Es lo más parecido a lo que tiene en Exacto, Brasil. entonces tendría que llevarlo a un escenario en el cual lo va a hacer más incómodo el equipo brasileño. Bueno, pero esa es una cosa, pero eso de jugar en una cancha seca y en las condiciones en las que jugó ayer Cerro, es inadmisible, Ariel. O sea, si vos defendés eso, no sé si vos estabas viendo el partido por televisión, Sí, he visto. ¿verdad? He visto. Y el Pasto lo dejaron al límite, por eso Pedro explicaba que hay un mínimo y un máximo. Yo creo que ellos dejaron al máximo, eso perjudica el espectáculo. Ahora, si vos vas a salir a defender el aisinyangarismo, si me permitís esa palabra, entonces, y sí, porque Aisinyananga, porque el famoso Aisinyananga, no, pero él no tiene que hacer lo que puede, ¿no? Y se victimiza. No, Ariel, discúlpame, yo estoy en total desacuerdo con vos. Bueno, entonces, ojalá que la próxima vez también en la olla, cuando en Cerro mojen una de las mitades del campo de juego en donde va a atacar Cerro, también vos te escandalices. Bueno, pero la otra mitad pues también se moja. ¿Qué otra mitad? Y después donde ataca el otro equipo está también mojado, o sea, se queda mojado, no es que se seca ya automáticamente. A veces no, pero en cualquier caso cada quien utiliza su herramienta. No, pero en discúlpame, casos, hoy utiliza su yo te herramienta digo, disponible. yo prefiero Ahora, yo no estoy de acuerdo con el por la cancha rápida, en buenas condiciones y que se moje. Ese es el fútbol actual. En Europa vos ves eso, en el fútbol brasileño ves eso, en el fútbol argentino vos ves eso. Y vos proponés acá la cancha seca, Bahí, discúlpame la expresión, no quiero ser respetuoso, pero no sé, yo sinceramente me cuesta mucho entender tu razonamiento. El mundo ideal, el mundo está lleno de ideales, o sea, fenómenos, y por ideal vamos a regirnos a este país hubiese sido Suiza, ¿verdad? Lo ideal sería eso, pero estamos en un fútbol pobre, en el que cada quien, principalmente los chicos, tiene que todo el derecho del mundo, cuando sean herramientas legales, a recurrir a los que dispongan para tratar de sobrevivir, porque el pobre 12 de octubre está peleando. Viste, ahí está, el pobre 12 de octubre, se atendé como victimiza al club, tabla de promedio, y va en detrimento del espectáculo, ahí cerquita del fondo de océano está. Preguntarle a la gente, vamos a visitar por los teléfonos a ver si le gustó ayer el partido 12 de octubre, Cerro, picaba todo, pero ¿y qué tiene que ver? Pero, por favor, yo no mezclo las cosas. El 12 de octubre después lo tuvo que luchar para venir del fondo, pero mira, mi aplauso para el 12 de octubre. A su disposición, siempre y cuando sea legal. Pero vos querés al postrero, querés volver entonces. Volvamos a la década del 80, hermano querido. Que se deje un poquitito crecer el Pasto y le incomoda así al rival de turno. O sea, ¿a vos te gusta entonces la trampita? ¿Te gusta entonces a vos? No, si yo fuese Sarabia, haría lo mismo también para tratar de sacar una Y está mal, Ariel, está mal. Pero acá hay que tratar de mejorar, hermano querido. ¿Es ilegal o no? Una cosa es... No, es ilegal. Una cosa... No. No es ilegal. Sí. Pero no es razonable. No es razonable. No está permitido. No, lo que no está prohibido está permitido. Correcto. Esa es una axioma. Pero te voy a decir una cosa. ¿Te parece correcto? ¿Hay un principio ahí? Decime, contestame por favor. ¿Hay un principio? Sí, el principio. Vos sabés lo que es la vida, un principio. Sí, claro. Hay gente que tiene principios. Claro. Y bueno, a mí no me parece que no es razonable que no hay un principio de ayudar al fútbol para que el espectáculo sea bueno. ¿Y qué pasó? Igual nomás con 12 de octubre perdió. ¿Está bien? Y bueno, ¿y después? Bueno, eso es otra cosa. Pero vos tenés que preparar, muy fácilmente. Uno prepara su estrategia y toma en cuenta las herramientas que le parecen, los elementos que les parece que puede Ariel, ayudar. Vamos a habilitar. Yo 10 llamadas nomás te pido. 41 51 730. Pero atendemos la llamada. Por favor, yo te pido. No haría eso. Yo no haría eso, te juro. Antes de meter a la gente, yo justamente estaba viendo el reglamento para entender cuando Ariel planteaba el tema de legal o ilegal. Vos sabés que ahora ya no se puede hacer lo que antes hacían los equipos grandes. El tema de regar la cancha, el riego debe ser total. Claro, ¿por qué pusieron el tema de total? Porque antes lo hacían parcial. También hay que decirle que el tema del regadío es opcional. Es opcional. Ahí es donde uno iría, en mi caso, la crítica a lo de la APF. O sea, deberían destinarle, inclusive con los recursos, que los 10 estadios o 12 desde el próximo año tengan un sistema de regadío, a lo que vos planteabas, Bruno. Claro. Pero allí es donde
Como hubo una época donde la APF se pone las pilas y dice, vamos a poner lumínica en todos lados, no podemos jugar a las 3 de la tarde en un país donde Y vos hace estás 50. escuchando lo que él dijo. No, por eso, espera. Entonces lo que yo quiero es que la APF también coloque, no como opción, porque ahora mismo en el reglamento que rige para el 2021, el tema de regar es una opción. Si llegas a regar, hay algunos ítems, algunos requisitos, entre ellos, no va a ser parcial, no va a ser parcial porque antes los poderosos utilizaban eso. O sea, quiero que se entienda, también el tema de la altura del corte del césped está el tema de 20 a 25 milímetros. Por eso Chiqui siempre hablaba, hay que padronizar. No puede ser que en tal cancha juguemos a 25, en otra juguemos a 20, en otra juguemos a 15, pero voy nomás a que, para que Ariel no tenga el argumento, eso es ilegal, Bruno, lo que vos planteas. Ayer en la pelota picada, todo pecó, yo no sé. No Federico, ayer. ¿por qué vos estás tan callado? Vos le defendés a Ariel, yo sinceramente es igualar para abajo. Yo quiero leer. Sinceramente no entiendo lo que está pasando. Yo no quiero estar, yo quiero ser corto nomás, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque le falta respeto a estos jugadores también, ¿verdad? A David Mendieta, a Núñez, pero, ¿qué dijo a otros José que saben jugar fútbol, a Richard. Nunca pero estamos hablando del mismo club que el año pasado achicó la área, por ejemplo. ¿Ustedes no se acuerdan? El año pasado achicó la área. Sí. Y bueno, y River achicó el arco alguna vez también. Eso sí ya es feo. Eso, pero es más o menos lo mismo. Sí ya es feo. Es más o menos lo mismo. Ponerte lo peor del campo de juego posible para que vos no juegues. Gracias, Federico. Y lo peor que tiene 6 puntos. O sea, si le da resultado, todo bien. ¿Verdad? Tiene 6 puntos. Y falta un partido para cerrar una rueda. Con Sarabia también encadenó un montón. Gracias, Federico. Tenemos todavía comentaristas conscientes. Me replantaría un poco el tema porque 6 puntos y con este sistema. Y recordemos que la Copa Sudamericana hizo buen papel y jugó en una linda cancha como la de Sudamérica. Claro, no jugó la Copa Sudamericana, hizo un buen papel, le ganó a Central un partido histórico, hizo buenos resultados, porque no le permitían jugar en su cancha. Por ejemplo, con Mebol. Entonces demostró que su equipo podía jugar bien al fútbol. Yo no digo que se le atribuye a toda la campaña del 12 a la situación de la cancha, pero Jara se fue, Jara dejó, lastimosamente por Jara, en una muy mala situación, en zona de descenso al 12. Vino Sarabia y 12 no está ahora. Claro, vean su promedio, pero jugaron mejor, Ariel. No utilizando la cancha para complicar a los otros simplemente para utilizar como vos querés una tramoya, Diario Sport, Mourinho maltrató el césped del Bernabéu para frenar al Barça. Y eso ocurrió ¿Qué es esto? ¿El tipo noticiero? ¿Qué es lo que...? Ariel, vamos a mantenerla... Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Visas Fuerte. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos y limón burcuya. Frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol. Con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur de Trébol. Otro producto con la garantía de la cooperativa Chortis. Perdón, están los oyentes, Federico. No, que es cierto que jugó con Chico Cerro aquel partido, pero el 12 ganó en la olla hace poco y ganó bien. Ganó bien domingo a la mañana. El Pachi ese no tenía ganas ni de entrar. Y bueno, pero ganó Ariel, y la cancha mojada estaba como siempre. Pero un equipo ya no quiere jugar. Justamente, pero ganó. Ayer dejó la cancha así, perdió y tiene 6 puntos. Yo no creo que la postura de Ariel sea tan local cuando el propio Pedro Sarabia reconoció. Por eso mi enfoque de la crítica hacia la asociación. O sea, ¿por qué, por ejemplo, 12 tuvo que jugar en la cancha de sol la Sudamericana? Porque Conmebol no le permite, que, por ejemplo, se juegue un partido. Claro. Ojalá no vuelva a pasar. Y que no le hagan caso a Ariel, porque si es por él, vamos a volver al Deportivo ¿cómo se llama? O sea, justamente cuando Deportivo... No, pero esto es como el tema de... Vamos, atender la llamada. Perdón, Chul, están los oyentes. Están reventando los teléfonos, hermano. A ver, esto es una cuestión de la APF. O sea, como en algún momento le dijeron... Pero la APF ya habilitó, Dani. Pero el seco y el césped lo hizo adrede 2 de octubre. ¿Y por qué? Y está mal. Y si está mal, ¿por qué le permitís? Y bueno, pero la habilitó ya ahora. Y eso tiene que mejorar, eso te estoy diciendo, que mejore la APF, tiene que ¿sabes qué? Estandarizar.
Decir, Eso no, te se estoy tiene que hacer diciendo. así como dijo Chiqui Arce. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero Pero a lo que voy nomás es no que le no dé es esa bueno porque voluntad. el propio técnico, ¿qué es lo que le transmite a sus jugadores? Vamos a estar a jugar en esta cancha así para buscar la vuelta. Quiere decir que pero el eso jugador, lo hacen ¿qué va a todos. decir dentro suyo? Eso lo O hacen sea, el todos. técnico no confía en Ariel acaba nosotros. de leerlo O sea, en vamos a Bolivia. jugar en una cancha no escuchás, Yaré para poder tratar de que pique todo mal la pelota. Del Campeonato de América del 79, las mañas que tenía el gran maestro o sea, te Cubillas. va a ir al 79, Pero por vale, favor, ya, te pido. pero vale, todo O sea, vale. te va a ir al Todo vale como 79 cuando mañana arranca la Champions League. Mañana quiero que vos mires la Champions League, Todo hermano. vale. Ese es el mundo actual. Todo Ariel, vale. ¿cómo Vamos que a todo Vamos a vale? escuchar tu relato y te vamos a ver en No, Canal 9. no La hace falta. Champions. Atender la llamada, por favor, Ariel. Yo te ruego, por favor. Por favor, te pido. Hola, Hola, Ariel. ¿qué tal? Todo bien. Fabio de Villaliza. Hola, Fabio. ¿Vos? Bien. Estoy de acuerdo contigo en cierta parte porque, como decís, podés utilizar todas las herramientas legales que tengas a mano. Pero en parte también estoy de acuerdo con Dani, que es la APF la que le permite. Entonces, acá el error es de la APF que tiene que cambiar su reglamento y hacer que el fútbol sea más vistoso, como dice Bruno. Entonces, sí estoy de acuerdo en eso. Quiero meter un punto más, que no sé si van a hablar más tarde sobre Cristiano Ronaldo, que se fue al Manchester y debutó. Y me parece genial la forma en la que él, una sola persona, no sé si conocen el festejo que él hace, corriendo a la esquina y saltando y dando media vuelta, como una única persona puede hacer que un estadio reviente. O sea, es para mí la celebración icónica en el fútbol mundial. No sé si van a hablar de ese tema hoy. Sin duda, no, Cristiano es un genio, hermano querido. Y justamente después vamos a hacer el repaso porque ya mañana arranca la Champions y si mal no recuerdo, justamente mañana juega el United o juega el miércoles. Te voy a confirmar. Si juega mañana ante el Young Boys de visitante, va hasta Suiza. Gracias por atendernos, muy amable. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l, aposta legal, aposta sin riesgos. Gracias, Nelson René. Atende por favor la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo realmente estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista en el que vos te empatizás con la realidad de los clubes paraguayos, que no son los clubes grandes. Sí, señor. De hecho ellos tienen que utilizar las vías que tienen siempre y cuando sean legales. Exacto. Pero ahora bien, si se realiza el planteamiento que Dani expresa, eso le va a impulsar a todos los clubes paraguayos a someterse a la actualidad del fútbol de hoy en día, que es el fútbol rápido. Pero viendo desde el punto de vista que vos ves, yo estoy de acuerdo contigo. Si hay una regla madre, pues sigamos. Exactamente. Sin estar en contra de que se sistematice todo y que sea para impulsar el fútbol paraguayo. Pelota tatá, para decir ayer. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Súper bien. Ramón, te habla Ariel de San Lorenzo. Hola, Ramón, ¿qué tal? Súper. ¿Te recordás, Ariel, el partido que creo que Olimpia perdió tan mal con Inter de Porto Alegre? Creo que fue 6-1, creo que fue. Sí. ¿Qué dijo Roque cuando jugó en la cancha del Inter? Es una cancha muy rápida, que no podíamos dominar la pelota. En nuestra cancha le podemos hacer más partido. Entonces, cada uno agarra las herramientas que le sirve para sacar ventajas siempre que sean legales. De ahí a que eso te haga o evolucionar o involucionar en otra cosa. Pero cuando se trata de competencia, lo que importa es ganar. ¿Cierto? O sea que, cuando dice Bruno, vas a venir a recordarte de lo que fue el 79, cuando salió campeón Olimpia. ¿Y qué es lo que siempre recuerdan? Que Olimpia salió campeón en el 79. De alguna otra forma, el fin justificó los medios. Salió campeón Olimpia y quedó eso en la historia. No, pero tenía un gran equipo, señor. Claro, agua, señor. Discúlpeme, por favor. Tenía un gran equipo, no era solamente la cancha. ¿Te acordás cómo metió el gol? Y se fue a la Bombonera. Espera, No. Pim, viene la pelota, ¡pac!
él iba a agarrar con sus manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Bruno con la pelota? Y le picó la naranja, una naranja picó ese amigo. Pero eso nomás, Bruno. No, mira, pero ¿sabes qué es lo que no se entiende? Yo lo que no estoy de acuerdo, y después pues nosotros le criticamos a la selección, le criticamos al fútbol paraguayo en general, tal cosa, y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo te hago una pregunta a vos, ¿en Paraguay es legal tirar tu bolsa de basura cuando te vas en el auto? claro te que pregunto. No es legal. Claro que no es legal. ¿Eh? No es legal, no es legal. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde dice que vos no podés tirar? Tendría que... No, o sea, no. Si vamos a basarnos por lo que vos dijiste, no es... mira, atendé lo que te voy a decir. No está penado que vos tires algo de... agarre, por ejemplo, y tire un, no sé... No se multa ahora que no haya una persona o personas que se encarguen de cobrar esa multa. Sí está penado, Bruno. Bueno, pero ¿sabes qué? Nadie cumple. Te digo una cosa, vos éticamente harías eso. Está mal, ¿verdad? Porque si No, vos, de hecho, vos te vas con tu yo hijo no y vos hago. agarrás y le estás dando el ejemplo, yo a lo que voy nomás es que no me gusta a mí esa Pero, Bruno, a trapisonda nadie que le vos decís, gusta, no, a pero el mí equipo no es me más gusta. chico, porque el equipo es más chico, tiene que usar sus armas. Esas no son buenas armas. Por Es eso, que- Bruno, yo te dije lo más alto, lo de Olimpia tricampeón. Yo soy cerrista. Olimpia tricampeón contra Flamengo bicampeón. Era muy grande la diferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que tomarte tus armas con mañas. No, pero pero salírselo. sabes que es pan para hoy, hambre para mañana. Así no se va a mejorar el fútbol. Es lo único que te quiero decir. Cierto, Eso nomás te digo. En eso tenés razón, brillante. Vos, hincha de Cerro, ayer miraba la cancha y te da pena. Y te voy a decir algo más. Inclusive yo le dije a Dani y lo voy a decir públicamente. Y lo siento en el alma porque acá no cuidamos nosotros del fútbol paraguayo. La televisión ayer estaba mostrando en la previa del partido el calentamiento que estaban haciendo dentro del, ¿cómo se llama? El gimnasio del 12 de octubre, ¿verdad? No sé si vos llegaste a ver. No, he visto, Estaba trabajando Pablo da Silva, a Pablo le estaba enfocando principalmente. Vos sabés que vos mirabas y había una moto ahí atrás. Después el ladrillo a un costado se caía todo. Esa es la imagen que nosotros, o sea, yo digo nomás, después vos mirás el fútbol, ni siquiera lo europeo porque estamos demasiado lejos, mirá el fútbol sudamericano y cuidan los detalles, cuidan. O sea, yo quiero que el fútbol paraguayo mejore, pero no vamos a mejorar si es que nos queremos avivar, entre comillas. Eso nomás lo que yo digo. ¿Es legal? Sí. ¿La asociación tiene que intervenir? Sí. Pero Sarabia, siendo mundialista, estuvo en el extranjero. ¿Qué pico le transmite a sus jugadores? Es como el ejemplo del papá que te estoy diciendo yo. Nadie nos va a ver, mi hijo, nadie nos va a multar y agarrar y tirar tu bolsa de hamburguesa ahí, boom, y nadie te va a decir nada. ¿Verdad? Que entren otros los más públicos que estarán todos nerviosos. O sea, que opinen los muchachos. Es interesantísimo está el tema. Gracias, muy amable. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Comunicate al 021-495-950. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando la gente certifica una postura, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Reinaldo acá de Ciudad del Este. Hola, Reinaldo. Tranquilo, a la vez pasada estaba viendo tu envío cuando estaban jugando fútbol. Ah, en Punta Carayá. Sí, en Punta Carayá, en Punta Carayá. Con los muchachos. Y así quieren que se Bueno, juegue fútbol paraguayo, Punta Carayá. Ariel, te voy a decir algo. La cancha linda. Sí. Pasa acá y pasa en la China. Estoy a favor tuyo. Te voy a dar un claro ejemplo. En el 2011, Olimpia estaba ganando 2-0 ante Tacuarí. Empata Tacuarí. ¿Y qué hace Francisco Campos? Le dice al Itaí que él pasa pelota. Eñuga tú la pelota, agarra la pelota y anda a guardar. La misma cosa. Y bueno, y sí. Uno hace su juego, así yo juego y si quito ventaja acá, toda la vida va a jugar así, toda la vida va a ser así. Bueno, estoy de Esa acuerdo. es mi opinión.
Un abrazo. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD? Simplemente actualizando tus datos personales. Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py. Enviar un WhatsApp al 0972-413-100, opción 6. No esperes más para ganar. IDESA Máximo respalda su inversión. Ya vamos a hablar de Guaraní, de Cerro. Fue presentado Gutiérrez oficialmente. El campeonato, ¿cómo está? El mundo al revés, Federico. Vos estás escuchando lo que está pasando. Ariel atiende, no sé si es porque Ariel atiende el teléfono. Lo que me llama la atención de la gente, y hablo de la gente, es que están poniendo ejemplos de equipos ganadores cuando estamos hablando del 12 que está último con 6 puntos. Eso o sea, no puedo comparar. No, pero la gente está comparando el tema de sacar ventaja. No, pues sí, pero un equipo, que saca ventaja es un equipo que perdió. O sea, si 12 ganaba ayer, y sí, me parece que el debate sería mucho más rico porque sacó ventaja, pero perdió, cruzó la mitad de la cancha en el segundo tiempo. Entonces no entiendo, pero después son los mismos que llaman para decir que hay que mejorar el fútbol. Que ¿sabes cuántos goles a favor tiene nosotros, Federico? En la inferior de la cancha son feas y toda esa cuestión. Tiene 10 goles a favor y 16 en contra. Y tiene, ¿sabes qué? Tiene 6 puntos, tiene 8 partidos jugados. ¿Sabes cuántas victorias tiene? Una. 1 y 3 empates. 3 empates y 4 derrotas. Ariel, atende el teléfono, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hernán Castillo de Capiatá, yo apoyo a Bruno Gerard. Los jugadores todos gastamos casi 1 millón de guaraní en un botín de la Gran 7 y no vamos a jugar en una cancha pésima. Yo creo que la cancha debe estar en primerísimo nivel, ya que son en fútbol de primera división de Paraguay, ¿verdad? La intermedia no sé, ¿verdad? Está en pésimas también condiciones, pero todo lo que es el fútbol paraguayo de primera tiene que ser óptimas condiciones del campo de juego. Después allá si riega o no riega, es ya otra cosa ya. Pero el campo tiene que estar en perfecta condición. O si no, vamos a usar esos botín aquí. Eso es antes. Ahí está. Gracias. Ahí te dio un todo. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, por ejemplo, dice vergüenza mundial el campo el 2 de octubre. Otro dice ya no vamos a pedir trabajo a Berizzo. La próxima hacemos pozo y ya está, dice. Claro, vamos a recibir a Argentina y vamos a poner un campo seco. No, pero espera. Y vamos, otro dice, ¿acaso el veedor no revisa? Atender los llamados, por favor. Yo no... Yo le dije a Cristian en un momento de la transmisión, primer tiempo, ¿verdad? Sí. Le dije, no creo la Cuadrado acá, ¿viste? Cuadrado, ¿cómo jugó la otra vez en el defensor del Chaco? No creo. Todo pecón, hermano. Los muchachos, todo pecón. Los muchachos te hablan. ¿Sabes qué? Parecía pelota tatá en pleno San Juan. Juega un torneo ahí, ¿sabes? Que los mañeros que son. Buenas tardes. A cualquier Buenas tardes. Va a ganar. Hola, sí. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Y bien, Bruno Pons. Señor, ¿cómo le va? ¿Vale, por usted? Rubén Fernando Itagua. Va, Rubén. Pasaba la señal de problemas, seco por vendú todos los días, todos los días se puede vendú, tanto transmisión de comentarios, pero a veces plagiar ya de selección, o sea, ya de selección de Bruno, a ver, donde la cancha de línea, pero bueno, pues ya con jugador jerarquizado, o igual lo mitad de la Europa, oye, la técnica con Bogua, y lento la ñan de jugar cueva. Según la cueva no entender la ñan de técnico cueva ya porque no aprende por algo para ver los años hoy especialista y que Brasil que se toque un gema ñan de hey cueva ya vos ya Pepe por cueva cancha ponanda y por ir trampa y oye ya puedo a ver y Ariel vea que pozo que peamos acá uno con su arma cancha seca ya jugaba tuve mi cancha va ahí pea la proponer ahí Ariel pea la mensaje cancha seca va ahí o pica y pala la pelota
tu pesa. Gracias, señor, por llamar, muy amable. ¿Querés un vehículo 0 kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, una autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Perdón, a Chiqui Arce en la conferencia no le preguntaron sobre el estado del campo. ¿Y qué respondió Chiqui si tenés esa parte? Ponelo al aire, por favor. El campo de juego siempre es para los dos. Ellos también tienen futbolistas de muy buen nivel que intentan jugar siempre. En mayor parte lo conseguimos hacer, capaz que no con el mismo ritmo, velocidad o claridad, especialmente que se hace cuando jugamos en nuestro campo. Ahí está, el campo es para los dos. No puedo decir que fue diplomático, sí. Porque viste que un Chiqui más reflexivo, por eso siempre me acuerdo de su verbo del portugués, cuando él instaló el tema de padronizar las canchas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Luis de la ciudad de Capiatá, viajando a la Colmena. Ariel, estoy totalmente en contra tuya, lastimosamente. No hay ningún problema, la democracia está para eso. No sé si realmente nuestro fútbol se ve en otros países como nos ponemos a mirar el fútbol de River, Boca o demás cosas. La imagen que importamos afuera del país es horrible. Ayer la cancha del 12 no entendía qué era. Seco, pirú, parecía que hubo un incendio en esa cancha, horrible. Esa imagen nomás molesta exportar fuera del país. Solo eso. Gracias. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Empatizando con los 12 de octubre, lo que menos le va a importar es que Proyección genera su cancha ahora, acá ni allá. Buenas tardes. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Roberto te saluda. Legalmente no está bien, pero no deja de tener razón también. Lastimosamente es la verdad nomás. Y los muchachos juegan por su lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tener que jugarte. Si sos un equipo chico, con más razón. Pero algún día se tiene que superar. Pero hoy en día es una realidad, la verdad. Dale, muchachos, éxito, un abrazo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Ibe te habla. Ibe Verdejo de Iztahua. Muy bien, te escuchamos. ¿Qué decís? No, y por lo que están haciendo las encuestas, eso quiero... Adelante, por favor. Opinar un poco. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Qué pensás de lo que estamos hablando? No, que es lo que se queja demasiado. Antes de jugar en el potrero nomás, que es lo que ahora se queja demasiado. Eso es lo que yo antes te digo. Antes jugaba en la tierra, y que es lo que tanto, ahora lo que lloran. Sí, señor. ¿Te acuerdas cómo amarilla en el defensor cuando parecía un potrero? De amarilla era un genio, amigo. Ese sí que era un jugador, no como estos que están ahora llorones. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Hoy estaremos con peligro de gol de 9 a 11 de la noche por ABC TV, canal 19 y 619 de Tigo. Canal 50 de Personal y 3 Flow HD. Estamos en Claro en IPTV también.
Bueno, ¿quieres atender las llamadas, Ariel? Y después hablamos de Cerro de Sautura, hablamos del Olimpia, hablamos de Guaraní, puntero del campeonato, se frenó Nacional, se viene una próxima fecha realmente espectacular. El sábado partidazo de Cerro Porteño Guaraní, el lunes juega Olimpia, se va a acabar así la primera rueda del campeonato. ¿Cuándo juega? El tema del acumulativo. El acumulativo, sí, no por eso. Cerro por el tema de la punta del sábado y Olimpia Nacional por el tema en estos momentos de Paraguay 4. ¿Y el otro cuál era? 12 Sol. 12 Sol. Pero así dijeron... tenés los partidos, lo de Luqueño, lo de River. Lo de Luqueño, River, pues sí. Después, hablando de frases que dejaron los entrevistados acá, yo me quedo con lo que dijo el presidente de Olimpia, para decir ese tema de que no, yo no veo la red, no, yo no veo. Cuando vos le preguntaste por el técnico, vos le preguntaste solamente por el técnico, el tema de la mano dura. Sí, advirtió. Y él, no. Y el preparador físico. Habló del PF. Sí, señor. ¿Es mano dura el técnico que trajeron? Sí, ambos. O sea, el técnico y también el PF. Ah, o sea, ojo, el técnico que asume en Olimpia es un técnico que prioriza la disciplina mano dura. La disciplina, el trabajo bien organizado es su norte, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Bien, Basilio Villalba. Te escuchamos, señor. Mira que este Bruno de... ¿Na fe vende tú una cocaray? Bueno, está haciendo. A ninguém o costala oyente de Radio Carina. Ya estoy en playa para la oyente esto cortaba. Es cortarse, no ustedes se ven ya cortamos. O tiene que ser así, papá. Listo, gracias. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre SIB que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Hola. Hola. Aló. Hello. Buenas. ¿Qué tal? Bien, te llamo de Lambaré. Lambaré, ¿quién habla? Sí, señor Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, estuve escuchando el tema. Yo recuerdo esa final Boca River, que se suspendió, que un par de días antes empezó a llover muchísimo ahí en la Argentina. Estuvieron haciendo la previa en el estadio los periodistas y de fondo se le veía el encargado del césped del estadio y le llamaron a hacer una nota. Sí. Y le preguntan si que él hacía midiendo ahí la tierra, el pasto, todo ese tema. Y él había comentado ahí que hay un estándar de medida de pasto y que él suele tener charlas con el técnico, con Marcelo Gallardo, donde ellos se ponen de acuerdo para la medida del pasto dependiendo del rival con el que van a jugar. Y te juro, hermano querido, no estoy loco, yo no podía creer esa entrevista que hacían con el encargado del césped. Y decía, yo hablo y tenemos en cuenta el rival, contra quién vamos a jugar, si el rival juega rápido, juega lento, y en base a eso hacemos el mantenimiento del estado del campo de juego. Yo no podía creer, hermano, era una cosa de loco. Pero si Marcelo Gallardo hace eso para ganar estratégicamente su partido, imagínate el resto. No estoy en contra tampoco de que siempre tiene que ser así. Claro que hay que mejorar, y esa imagen que dice Bruno también estoy de acuerdo. Es pésima la imagen que damos. Pero lo hacen los más grandes lastimosamente, así que estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Equipate para el verano. Precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Gracias a todos los oyentes, gracias a todos. La claro, señor, no es que cortamos nosotros, sino que es el operador es el que corta, el operador llega un momento y corta y le pasa la voz comercial. Yo no manejo, señor, la consola. Es hoy acá el culpable, no tengo nada, absolutamente nada que ver. A ver, Cerro Porteño 12 de octubre, Dani, Federico, Ariel. Bueno, más allá de todo lo que hablamos en la cancha, yo creo que como decía Chiqui... Perdón, está Adolfino Cañete. Adolfino, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno. Felicidades, Adolfino. Gracias. No queremos cumplir más, pero ¿qué va a hacer? Seguimos cumpliendo. Adolfino, espera, ¿dónde fue que he visto una foto? Ferro, Adolfino Cañete, hace poco he visto una foto tuya
Y uno de tus compañeros, quien era un ídolo también del fútbol argentino, El Márcico. Márcico, el Márcico que cuando- tuvo en Boca, ¿verdad? No, Después, el Beto Márcico, cuando aparecía. Beto Márcico. El Beto Márcico. Sí, qué equipo, qué bárbaro, Adolfino. Fuiste ídolo en el fútbol argentino, ¿eh? No, teníamos un buen equipo. No, lo mejor era que se armó un grupo, Bruno, y cuando un técnico viene y arma un grupo con armonía, con trabajo, con dedicación, siempre hay resultados. Y yo me acuerdo esa vez que llegamos todos juntos, todito nuevo, Carlos Timoteo Grigol armó un gran grupo, trabajamos y muy buena campaña en 5 temporadas, 2 veces campeón, 3 finales, un campeón invicto. Puede ser 1984, ¿verdad? 84 fue que yo jugué el último partido, junio del 84, la final con River. Ahí En está. cancha de ellos ganamos 3-0, yo hice el primer gol de cabeza a los 1 minuto segundo nomás, y en nuestra cancha ellos tenían que convertir 4 goles, y a los 1 minuto y pocos segundos de vuelta hice un golazo a Pumpido, a Neri Pumpido de cabeza, casi fuera del área grande, un golazo fue al ángulo, combado, y era 4-0 y nos tenía que hacer 5, y ese salimos campeón. 84 fue la última temporada que yo estuve en Ferro, 5 temporadas. Sí, imagínate, Ferro, campeón de fútbol argentino, hermano, que yo déjame joder contra River. Bueno, y Adolfino, ¿en qué andás? Siempre preparando jugadores, preparaste grandes ídolos, ¿viste lo de los Romero? ¿Te llegaste a enterar lo de ellos? Bueno, no sé todavía exactamente dónde van a jugar, qué van a hacer. Ellos quedaron libres hasta la semana pasada. Si me tira algo voy a... Pero sufrieron mucho ahí. ¿Qué supiste, Adolfino? Lo de San Lorenzo sí, sufrieron mucho, ellos sí sufrieron mucho porque ellos son 2 chicos muy callados, muy directos, son muy inteligentes, no son conflictivos, ellos son inteligentes los dos, ellos escuchan, se callan nomás para no pelearse con nadie. Y hay muchas personas ahí, principalmente los argentinos, eso interpretan mal, cuando vos te quedas callado, piensa que sos traicionero, sos conflictivo, no respondes, porque como ellos responden siempre gritando, hablando fuerte, uno les tiene que retrucar, y estos chicos son muy inteligentes. Yo creo que la pasaron mal y bueno, por ahí es para bien, ahora están libres, me parece que tienen mucha oferta. Sí, sin dudas. Pero no le habrá sido fácil, inclusive en los entrenamientos, la convivencia, ¿verdad, Adolfino? No fue fácil. Inclusive el último partido que perdieron 4-0 contra Banfield, casi hubo pelea en el vestuario. Ellos tuvieron que tomar un taxi y ir a su casa para no pelearse. ¿En serio? Y allá lo más grande, siempre, es lo que es conflictivo, los argentinos, los más experimentados. Pero ¿por qué tomaron el taxi ellos después del partido? ¿Por qué tuvieron que irse? Y según sé que en el vestuario, este arquero ya de experiencia, no me acuerdo bien el nombre. Torrico, exactamente, le amenazaron, le querían pegar en el vestuario cuando terminó el partido. Y ahí el técnico no hizo nada, y por eso te digo, todo culpa del técnico cuando un grupo se pelean, no se llevan bien, es culpa del técnico. Yo le culpo al técnico, porque yo conviví mucho tiempo con varios técnicos y siempre tuve la suerte de tener un buen grupo gracias al técnico, y esta vez el técnico no le dejaron en bola a los dos, medio le apretaron Torrico y 2, 3 más experimentados como Colochini y otro más. Y ellos me dijeron que hablaban guaraní entre ellos y los otros no entendían. Se decía, a mí quieren ver chinite que no hablaban, y ahí los otros se ponían más furiosos. Tuvieron que salir del vestuario, hablar con el capataz de la gente de Banfield, pidiendo que le pida un poco un taxi. Ellos se van en un taxi los dos para evitar peleas, evitar peleas en el colectivo. Pero a los dos le apretaron, a Oscar y a Ángel luego.
Sí, a los dos. Pero es la última fecha esta hace poco del fútbol argentino. Esa última fecha del torneo pasado que jugaron, último partido. Creo que antes fue que con salgan, Banfield. que queden libres. Claro, mucho antes, pues entonces, el torneo pasado, sí. Ya no había ambiente entonces ahí, Adolfino. Sí, no, ya no había ambiente, y cuando no hay ambiente hay que salir ahí porque los dos son jugadores diferentes, se llevan bien, ellos siempre están juntos, son calladitos y bueno, siempre los argentinos piensan cuando uno es callado o no responde, piensa que es agrandado, sobrador, no quiere hablar y todo, influyó muchas cosas más por el tema de las camisetas y todo eso, que agarraron su número y bueno, no estuvieron cómodos y bueno, tenía que salir, no quedaba otra, porque yo creo que los dos en San Lorenzo, cuando jugaban, San Lorenzo jugaba diferente, porque los dos son puestos ideales, uno adelante y otro en medio para arriba. Totalmente. Adolfino, ¿cuál fue tu mejor gol en tu carrera deportiva, que fue muy prolífera, muy rica, bueno, fuiste un ídolo realmente, ¿se te acuerda? Bueno, nos recordamos como un crack de lo que vos hiciste como profesional en México 86, aquel mundial, pero ¿cuál para vos crees fue el mejor gol, la mejor jugada? Y hay dos goles que yo no me olvido, Bruno, la final con River, y hubo otra final con Boca 81 con Maradona enfrente, final 81, inclusive nos intercambiamos la camiseta porque Diego me dijo que su papá era muy fanático mío y hablamos y perdimos 1-0 con gol de Perotti, una final 81 y 84, sí, no, siempre me acuerdo que de ese y de uno de México, te comento de River, porque era la final 84, impresionante la gente, lleno total, y le ganamos a River 1-0, era un 4-0 global, y era tan difícil que River remontara el resultado, faltando por lo menos, yo creo que no sé si 5 o 8 minutos para el final, y como la tribuna de la cabecera hacia el norte era de madera, empezaron a tirar las hinchadas de River, empezaron a tirar combustible y quemaron la tribuna. Era un incendio total, impresionante, era detrás del arco. No aguantaron que ustedes sean campeones, qué bárbaro. No aguantaron y se suspendió el partido, pero sí, nos declararon ya campeón. Ese fue uno, y el otro fue el México 86, contra México. Imagínate, 120,000 espectadores, prácticamente favorito total era el equipo mexicano, y íbamos perdiendo 1-0. Sí. Y nosotros siempre conversamos con Julio, y yo jugaba por izquierda, él por derecha. Y cuando hubo el lateral que tenía que tirar Yuyito Orales, yo le dije a Julio, pica, porque en todas las eliminatorias el que más me entendía era Julio, el que me picaba entre los centrales, en el vacío entre los centrales, y ahí yo le ponía la pelota. Y esta vez hablamos y le dije, pica Julio entre los centrales. Y cuando hubo el lateral ese, yo pasé el lado derecho. A todos les fue raro porque yo era por izquierda, estaba jugando, pasé el lado derecho, Julio pasó por izquierda, y cuando me tiró el lateral Torales, yo ya sabía lo que iba a hacer. Paré por Cayetano casi entró, le dio un infarto, sí, y le mandó al carajo a usted, ¿verdad? Y él no sabía nada, por eso que los jugadores... ¿Qué te dijo Cayetano? Es la Villa de Tarobamba, ¿qué es lo que hacemos acá a la derecha? Es la Villapó, ella peor, todo, me puteaba, dice, pero... Después del gol nos felicitaron porque era una charla que tuvimos corto, y a Julio le dije picame entre los centrales, y ahí le puse la pelota fuerte, rasante, y él peinó nada más la pelota para ubicar Adolfino, a un palo. Decime por favor, te pido, porque ese equipo del 81 de Boca era Maradona, Troviani, Marzolini, Gatti, Brindisi, un equipazo tenía Boca. Y jugaron ustedes la final. Decime que tenés esa camiseta de Maradona. ¿En serio te pregunto, Adolfino? Vos sabés que me pidieron muchísimo. Le había regalado a mi hija, no sé dónde puso, dónde guardó. No, Adolfino. Llamale a tu hija, hermano querido, no puede ser. La camiseta de Maradona del 81 tenés.
de la final de Boca 81, que perdimos 1-0 con justamente pase de Maradona y gol de Perotti. No, pero llamala y no sabés qué hizo tu hija la camiseta. Pues no está ahora acá. Bueno, pero tiene yo que necesito saber si tiene nomás la camiseta. Y tiene todavía. ¿Tiene? Adolfino, llamale, porfa, que cuide eso, no te digo dónde está porque te van a entrar a robar o que los perros, pero... Vale un palo verde por ahí ahora. No, por favor, te pido, eso cuesta... No es solamente monetario. No, pero no es eso, el recuerdo, el lindo momento que uno pasó queda eso, porque el recuerdo de un grande, porque para mí fue Diego, que yo jugué muchos partidos en contra, lo he visto jugar, es uno de los más grandes. Hasta ahora no hay, ni están haciendo otro jugador que lo pueda igualar, porque era completo en gambeta, en fuerza, en potencia, en esa frenada que tiene, era impresionante. Él picaba en 100 por hora y ahí mismo frenaba. Parecía que tenía, no sé, un punzante ahí que queda ahí paradito y ahí mete la pelota donde quiere. Impresionante era Diego. Adolfino, muchas felicidades y salud para vos y tu familia. Gracias por atendernos. Gracias, Bruno. Un abrazo a vos y para toda ahí tu gente. Gracias. Adolfino Cañete, hoy de cumpleaños, un ídolo sin duda del fútbol paraguayo. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Ven a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicio dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Ya hablamos de Olimpia. Decime brevemente, Federico, ¿por qué ganó Cerro Porteño? Tenemos que hablar del puntero del campeonato, hacer el repaso de la fecha, próxima fecha, puntos, cómo están todos los números del campeonato, por favor. ¿Por qué ganó Cerro? Buscó la victoria en todo momento. En el primer tiempo, 12 de octubre, no cruzó la mitad de la cancha, se abrió en la segunda etapa. Reconoció darse lo que marcamos en un momento de la transmisión, los malos centros. Buscó tanto por los costados que la mayoría de los centros fueron malos. Cuando apareció uno bueno, el chico, el Coyote. Sí. Después fue muy bien ganado por Mateo, que realmente mostró una agresividad dentro del área chica inusual, y después lo reguló bien Cerro Porteño, hasta tuvo alguna situación como para aumentar el marcador. Fariña había entrado con mucha movilidad, fue un buen momento cuando entró Fariña para apretar y conseguir la diferencia, pero en líneas generales fue un partido, me parece, típico de la cancha donde se jugó. Aguantó, tuvo 3 tapadas mostrando seguridad Miguel Martínez, y no se complicó cuando parecía que podía en esa última jugada de pelota parada de Manenti, que termina yendo muy cerca del poste izquierdo. Lo ganó bien Cerro Porteño sin sobrarle mucho, pero con toda justicia. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de
Carne Asado. Ubícanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Álvaro ahora, carga para Olimpia, buena pelota para Derris, está el primero, levanta el centro, la pelota que va, está, ¡gol! Del piso tocando, esto le va a gustar al señor Álvaro Gutiérrez porque se produce sobre la zona derecha el toque para Derlis, el centro y señores, una media chilena espectacular de Willy, gran definición para que el tricampeón de América, el campeón del mundo se adelante frente a Libertad del Puma. Olimpia, comienzan a mostrarse los muchachos frente a don Álvaro. Olimpia 1, Libertad 0. Bueno, para mí la figura, coincidimos Ariel, Willy Mendieta, los señores comentaristas le eligieron a Derlis González. A mí me gustó ya. La televisión lo eligió a Willy también. En la jugada vi que el diario lo eligió a Derlis también. ¿Ah? Está bien. Sí, ya que estamos mencionando otros medios también. Pero está ahí, pero hay derecho de libertad de elección, ¿no? Claro. Se puede imponer cada quien, ¿verdad? Elige. A mí ya me gustó de entrada cuando... ¿Viste esa jugada en la que Martín ataja 2 veces de forma consecutiva, en la que entra Derlis? En esa jugada, la jugada que hizo Willy con Tito es talentoso. ¿Verdad? El generador de juego. El que sabe... Volvió el mago. El que sabe nomás te hace eso. Volvió la magia. El Cuisatronco no hace eso. Dani, ¿por qué Derlis González? No, yo te digo, mira, partidazo. En el relato yo lo decía, está haciendo un partido de selección. ¿Qué pasa, Federico? No, que estaba lavando al mago Ariel, le dije, ¿qué tal si lo llevan a la cancha del 8 de octubre? Le digo, tanto, ¿verdad? Que Mira, si qué linda respuesta. Respondemos, Ariel. A ver, tu magia ahí con ese... Sí, amarilla te hacía de taquito. No, ya está. Vamos, seguimos con el tema. Petrosur, proba las naftas Activa 89 y Activa 92, el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Recicolor. Che Gusán en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán. El asado en un sándwich. Delivery 0983 333 o carry out a gourmet área 3 en las redes @chegusan_py. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Bueno, lo de Olimpia Libertad, hace mucho que Olimpia no juega así, ¿verdad? No, más de 45 días una victoria para el Olimpia. ¿Y vos sabés cuál fue la única victoria, ya que hoy se puso de moda? En la cancha de Itagüí fue. El único triunfo de Olimpia había sido en la cancha del 12 de octubre. Así que esto ¿cómo es? Que sea muy seco, el pasto alto, no le ha funcionado al equipo de Sarabia contra los grandes. Gran partido de Ale Silva que el... Sí. A lo que preguntaba con el tema del cuando uno es bueno y todas esas cuestiones. Yo creo que ahora deja... un desafío porque las 2 semanas sin competencia, porque es lo mejor que le puede venir. ¿Viste cuando alguien está muy golpeado o está en crisis? Lo mejor que le puede pasar es la ausencia de exposición, que fue lo que ocurrió con Olimpia. Y después, también me parece que al saber cuál era el rival, no tenías ese mote de sos el favorito. ¿Qué le pasó contra Sol de América? Contra Sol Olimpia no juega mal, y acá estábamos hablando cuál era su techo. Eso desde lo que es la previa, porque Olimpia con lo de ayer vuelve a ser favorito contra Nacional el próximo lunes, porque
en cualquier análisis vas a decir, pero no viste lo que hizo. Lo que Brunote acá nos comentaba, que Gutiérrez le dijo, hay equipo, no dijo plantea, hay equipo. O sea, hay lo que dicen los dos frágiles, entrozamiento. O sea, que hay engranaje, que hay conexión. Lo de Olimpia de ayer, en la valoración del plantel, es un poco lo que habíamos analizado con el gol de Tony Sanabria en la selección, cuando dijimos, y jugadores hay, porque si no tenés luego materia prima, eso no harías. Lo de ayer en Olimpia, más allá de que después me parece que duró bastante Gutiérrez cuando le preguntaron si él era un técnico defensivo, tiene con qué para jugar ese fútbol. Ahora, me parece que hay dos elementos y se puede personalizar porque la idea se entiende perfectamente y también es una realidad en Olimpia. O sea, Mendieta como cuarto volante, Derli de segunda punta, y ayer incidió muchísimo que Olimpia no jugara con un 9. Hoy en Olimpia los 9 son Roque y Walter González. ¿Va a seguir jugando sin un 9 o va a ser, no, cada partido es diferente? Y lo otro, el mediocampo. Ayer el mediocampo, tanto Orsuza como Zárate jugaron bien. Entonces la pregunta es, ¿vuelve Richard? ¿Va a ser titular Roque? Son dos preguntas que parecen sencillas, pero que implican muchísimo para el inicio de la era Gutiérrez. Gustavo Costas fue visto por Sportivo Luqueño. Nos dicen para hablar con el presidente de Luqueño. Guaraní puntero del campeonato. Hablemos de Guaraní, por favor. Yerba mate Indega, manzanilla y anís estrellado, Coñaguapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. www.regimiento8.com.py. 5 sucursales en Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Regimiento 8. Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso maxi donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías o sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Goleador Florentín 7, antes de ayer le ganó 3-0 a Guaireña, campaña realmente extraordinaria de Guaraní. Ferfer tiene 4, Gaspar Sergio tiene 3, el arquero, 3 goles de penal, pero lo impresionante de Guaraní en cuanto a los números, Bruno, de los 8 jugados, 6 ganados, 2 empates, marcha de forma invicta y atención a este número, la cantidad de goles que marcó. 25. 3 por partido. 3 y algo, ¿verdad? Supera por 8 por 3. Más de 3, ¿verdad? Claro. Poquito más. Un gol más que 3 por partido. Un gol más. Qué bárbaro. Pero además lo distribuyen todos los partidos. Creo que el partido donde menos gol le hizo Guaraní fue ese empate a un Nacional, ¿verdad? Sí. Y después siempre de 2 para arriba. Tenés la tabla de próxima fecha y nos vamos. Y para completar, 7 goles más recibido. También 7 nomás. Hay que destacar el trabajo defensivo. Sí, la tabla: Guaraní con 20 puntos, Cerro Porteño 15, River 14, Sol de América 12, Sportivo Luqueño 10, Nacional 9, Libertad 8, Guaireña 8, 2 de octubre 6, Olimpia. Si me permitís un saludo. Sí, ¿cómo amigo, no? Es compañero de las inferiores de Temperatarí, Omar Cristaldo, que nos escucha con todo su compañero en Casa Imperial aquí sobre Herrera. Mira vos. Un saludo muy especial. ¿Próxima fecha del campeonato? Próxima fecha del campeonato. River Nacional, Cerro Porteño Guaraní, Sol de América 12 de octubre. No, pero los días, la hora, ¿no tenés pico la hora, correcto, la fecha? Correcto. Muy bien, vamos, de nuevo.
River Libertad, en los Jardines del Quelito el viernes a las 20:15 horas. Cerro Porteño Guaraní, La Nueva Olla, sábado a las 20:15. Sol de América 12 de octubre, en el Yani, domingo a las 18. Guaireña Luqueño, Parque del Guairá, domingo a las 20:15. Y Olimpia Nacional en el Manuel Ferreira el lunes a las 20. Volvemos a las 19 y a las 9 de la noche peligro de gol por ABC TV. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Chofer de colectivo sería procesado por la muerte de Liz Vera. El Ministerio Público analizará si el chofer de la empresa de transporte Paraguarí tuvo responsabilidad en la caída de la joven Liz Vera del bus, a fin de que sea procesado por homicidio culposo, según afirmó el fiscal Itálico Rienzi. Igualmente, el agente del Ministerio Público indicó que ninguna persona se acercó como testigo presencial, por lo que instó a los pasajeros del bus en cuestión a acercarse a la Comisaría Segunda Metropolitana. Comentó que debido a que las tarjetas de billetaje electrónico no son nominales, no se puede identificar a ningún pasajero de esta unidad de transporte público. Lo que pasa en el mundo. FAO pide $36 millones de ayuda urgente para Afganistán. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pidió hoy $36 millones de ayuda para salvar urgentemente los medios de vida rurales y evitar un deterioro de la grave crisis humanitaria en Afganistán durante la próxima cosecha de trigo. La FAO, con sede en Roma, recordó que cerca del 70% de los afganos viven en áreas rurales y que estas ayudas permitirían asistir a los hogares de 3.5 millones de afganos en situación de vulnerabilidad antes del final del año. Temperatura en Asunción 37 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.